Suscríbete a La Panterita. Tornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Auspician, para cada dolor hay un quitadol. Ello fue Chupé Quitadol. Shopping Mariano, donde todo pasa. Avon, calidad que une generaciones. Energy, energía de calidad al precio justo. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Múnich Ultra, fluye con todo. Automotor, número 1 en camiones. Apostala, ganarlo cambia todo. Alcanza tu mejor versión con CEPEL, carreras para personas con experiencia laboral de la Universidad San Ignacio de Loyola. Cooperativa 8 de marzo Limitada. Te ofrece confiabilidad y agilidad en los servicios. ABC Cardinal 7:30 AM. Escúchanos online en www.abc.com.py/730 AM o descarga la aplicación de ABC Color a través de Google Play o App Store. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Hasta las 12 junto a ABC TV. 7:30 hasta las 14. ¿Cómo te va, Dani? Bien, Federico, saludo para todos, ¿eh? ¿Qué tal, Ariel? Todo bien, Federico, saludo a todos. Bueno, como una especie de actualización, debemos decir, ante los rumores que andan circulando y a gran escala en muchos casos, que Osvaldo Domínguez está igual que ayer. Está sedado, lo acaba de visitar su médico de cabecera, está en terapia, sedado, pero en el mismo estado que estaba ayer. Digo esto respecto a lo que surgió anoche, lo que surgió hoy, y cómo el tema, ¿no? ¿Será que alguien manda por ahí, si después tiene razón, se adjudica, se manda por mandar? Porque ocurre muchas veces a nivel internacional también esto, con grandes personajes de la historia, ¿verdad? Sí. Y por eso siempre, desde la cautela, ¿verdad? Y más sabiendo que se trata de una figura muy importante y muy influyente en lo que es la vida dirigencial y deportiva del país. El tema de este tipo de casos es muy delicado, tenés que confirmar con un allegado. Demasiado bien, porque es muy delicado el caso. Entonces hay gente capaz que sea imprudente, que es apurada y sin cerciorarse bien, sin tener una fuente creíble, a veces lanza por lanzar. Y no va a faltar el que se quede así el simpático en las redes. Sí. Pero lo cierto es que te invaden, le pregunta a gente de todas clases, ¿verdad? Bueno, vamos a la actualidad Olimpia. Ariel, ¿qué tenemos para lo que tiene que ver con la presentación de la nueva lista de quienes van a dirigir a Olimpia desde el mes de marzo? Y ayer, tipo 2020-2030, el movimiento, Olimpia el movimiento, así se llama. Olimpia el movimiento, que postula a Coto Nogués como presidente. Estuvo el apoderado Wildo Almirón, que retorna también a la comisión directiva del Olimpia, y se hizo la inscripción de candidatura. Y como bien se marcó en esta mesa en la jornada de ayer, tenemos que decir que no hay la unidad. Ayer eso ya se oficializó con la presentación de esta única lista. Así es que solo falta la oficialización para ungirlo a Rodrigo Nogués, Rodrigo Coto Nogués, como nuevo titular y reemplazante de Miguel Cardona en la presidencia del Olimpia. Hablando de gente que no está, en el caso de gente legendaria, aquí contento de estar de donde está Lucho Nogués, ¿verdad? ¿Verdad? Mira que Lucho Nogués era dirigente de Olimpia, pero esos dirigentes presenciales, el entrenamiento del jueves. Sí. Era muy crítico también, cuando la cosa no andaba bien, pero qué bien para él, qué bien para Rodrigo, que también de chico está dentro de esto, viene de ser tesorero. Ayer hablábamos por qué no hay proselitismo por parte de Cristian Domínguez y es totalmente atendible. Sí. La situación que está pasando la familia con el tema de su papá. Es un apellido anoche, un apellido tradicional, ¿verdad? Va a continuar el linaje del apellido Nogués, y más todavía creo que va a ser la primera vez que Manuel Nogués no es su pariente. Nunca le pregunté a Rodrigo. Manuel Nogués Ubizarreta, ¿no? ¿Que fue presidente? ¿Que fue presidente en su momento en Olimpia? Sí, el tío Nogués de la Alessandri, ¿cómo se llamaba? Enrique. Quique Nogués, claro. Quique Nogués. Sí, el tío directo, hermano de... Bueno, otro Nogués, entonces va a repetir. No por los otros Nogués, que como decía, un apellido muy... Vos sabés que tiene una situación particular que se presta para lo folclórico. La presencia como vocal número 12 del sobrino
de Juan José Zapac que se llama Albino Alonso Zapac. ¿Y saben, hijo de quién es? Albino Alonso Zapac, vocal número 12 en la Comisión Directiva del Olimpia. ¿Y sabes, Federico, hijo de quién es? De Nora, esta señora que es hermana de Juan José, que suele salir con videos grabados a través de redes sociales para cuestionar a veces algún partido del Cerro. ¿Qué onda el hijo de Nora Zapac? Y bueno, salió... Sí, ¿cuál es el problema? Yo conozco una persona también de una familia muy que es de otro. Sí. No voy a decir, no, porque de una persona pública. Pero se presta para el lado folclórico. Más allá de eso, yo creo que no tiene importancia, ¿verdad? Tiene todo el derecho del mundo. Pero es llamativo, pues. Zapac es un apellido muy... Y ¿verdad? Más todavía por la mamá, ¿verdad? Claro. La mamá es re fanática. Igual tengo entendido en el mundo del rally, es muy conocido y que simpatiza justamente... A diferencia de lo que representa ese apellido, ¿verdad? Claro, o sea, ahí, o sea, lo del rally ya saben. Sí, eso. sí. Ahora se están enterando. Para el futbolero lo que no del está. fútbol. Exactamente. Lee de vuelta, Ariel, ¿cómo es el tema? Lo de Zapac. Claro. Albino Alonso Zapac va a integrar esta nueva comisión directiva del Olimpia, será vocal número 12, sobrino de Juan José, hijo de la hermana de Nora Zapac. Albino es el hermano de Agustín Alonso, campeón del Rally del Chaco 2023. Sí. O sea, como diría Gerardo Figueredo, un linaje de automovilismo. Ariel está en el número 12, pero es vocal 9. Yo leí 12, bueno, si vale a corregir, corregimos, pero yo leí 12 en la lista. El hijo de Albino Alfonso, fue arquero de mi equipo estrella del Foro de Sajonia. Todos olimpistas fanáticos, Albino y sus hijos también. Está bien, ¿cómo dice Dani? Folclórico. Imagínense uno de los nietos de ese dirigente de Cerro. ¿Y puede pasar? ¿Por qué no? Iba a decir. ¿Puede pasar? Y claro, por supuesto. El sobrino de Recanate, hijo de su hermana, también es cerrista. No, está claro. Uno cuando va a la escuela, muchacho, va a la cancha a jugar de chico, tiene el derecho a elegir más allá de los padres y compañía. Vos ahí te haces con tu amigo, la simpatía, pero el papá de Albino es olimpista. Es olimpista el papá de Albino, por allí se explica. Sí. Pero digo nomás que esa dictadura de no. Es como va a ser Ariel está feliz. ¿Por qué? La representación de su club en Olimpia, dice. En ese caso el apellido de Zapac ya es el sobrante, ¿no? Mirá lo que se arma, pero está bien. Estos son temas que llaman la atención, por eso anoche ya comenzaba a circular. Bueno, esto se hizo, Ariel, el doctor, Wildo Almirón. Wildo Almirón, que habló y dejó su testimonio al respecto. Es la lista de un movimiento. No estuvimos inmersos en la conversación respecto al tema que todos trataron como buenos limpistas de la unidad, pero se conformó una lista en base a los que quieren colaborar con el club y esta es la lista que trajimos a inscribir hoy. Dentro del movimiento también habían muchos actores que querían participar de este proceso, que son 4 años de administrar un club tan grande, un club tan glorioso como el nuestro, como el Club Olimpia. Un 60% somos integrantes de la comisión directiva que acompañó a Miguel Cardona, encabezado obviamente por Coto Nogués, que fue el tesorero, hoy día presidente, Jairo Yambay, que ya estuvo, es uno de los vicepresidentes, y Gustavo Volpe, que se suma con mucha fuerza también a esta cruzada que pretendemos llevar por estos 4 años, de que continuar con la línea administrativa, financiera y deportiva de Miguel Cardona. El padrón está compuesto por socios activos y vitalicios. Vitalicios está por encima de los 1.800 y activos está por 4.300 y algo. Estamos hablando de un padrón que supera los 6.000. Bueno, ahí está. ¿Padrón que supera? 6.000 entre vitalicios y activos. Son los que van a tener derecho a sufragar en la próxima asamblea del 2 de marzo. Está bien. ¿Qué más respecto a eso? Bueno, lo de Olimpia, futbolísticamente. Yo creo que antes de ir a lo futbolístico, lo que se hace cuando se divulgaba la lista, creo que también hay un cambio generacional. Porque si vamos a una cuestión de la edad, especialmente cuando se va a Trovato, entre Brunote, Cardona y ahora lo de Nogués, y fíjate que también se van algunas figuras mediáticas pero también importantes. Ya no está Balota, no está Pechi, creo que tampoco está Fanego.
Ah, mira. Entre muy ligada. Y ya no figura justamente Diana Domínguez. O sea, viste que cuando no hay contienda, el análisis pasa por quiénes siguen, porque allí decía justamente el vocero el tema de que el 70-80% es gente de Cardona. Entonces, en ese 20, 25, 30% se produce la renovación y es donde uno puede interpretar, ese era más o menos el cupo que se había dejado para que se pueda llegar a una especie de consenso y que al final no se logró. Pero más allá de las nuevas figuras, esa parte folclórica que ustedes citaban, apunto por ejemplo, o sea, Balota está desde la era Pretrovato. Después me acuerdo que el Pechi inclusive estaba como vicepresidente primero cuando se da esa especie de sucesión, y después otras figuras importantes como lo de Fanego y lo de Domínguez me parece que entra también como punto de análisis ya de esta única lista. Bueno, no hubo nada de modificación, se mantienen en el tema lo del Cerro Porteño el domingo, ¿verdad? Con el tema de las entradas, no hay ninguna disposición, hubo designación de árbitros. El tema, sí. ¿Voy a decir el partido de Mallorquín? Claro. No, la gente va a ir y, o sea, sería muy ingenuo creer que no va a ir gente de Cerro, o sea, va a ir. O sea, sabemos cómo viene la mano con el tema de estas disposiciones, especialmente las provisorias, ¿verdad? Que no tienen demasiado sentido. Y después lo que uno podía ver es que más allá ayer de la efusiva y lógicamente postura institucional de parte del doctor Martínez, anoche los muchachos compartían en el grupo que seguramente entienden que manejan la información de que se va a aplicar el reglamento. Entonces... Ajá. Eso va a ser primera vez en la historia del fútbol paraguayo, ¿verdad? O sea, sí. de la moderna. Sí. Y antes, porque hubo equipos que perdieron puntos. Los casos del tema de los extranjeros o los cambios. Ah, ahí tenés. Claro. Ahí tenés lo de Gustavo Costa en la cancha Guaraní contra Olimpia, lo de Chamot. Por eso hasta ahora se debate si se le computa o no los 3 goles de Tacuara. Entonces, no debe, ¿no? No, o sea, claro, o sea, él una vez se va a Ferreira esos 4 goles parece para Independiente de Campo Grande. Claro. Contra Nacional, y por un jugador mal escrito el partido quedó en la nada. Entonces, o sea, yo recuerdo esos casos donde se revierte lo que pasó en cancha. Porque Guaraní le ganó Olimpia. ¿Y vos cuánto pensás que iba a tardar esto? Yo no creo que se demore mucho. Antes del clásico ya tiene que ser. Imagínate que si una ronda es que... te descuentan, te pones asterisco y después te pelean los campeonatos y te descuentan después de un largo Hoy estudio. habrá reunión virtual de presidentes de clubes. Se supone que van a abordar este hecho de violencia. Bueno, pero ese reglamento... no, pero le decían ese reglamento, firmaron todos. Decía Martínez, yo no estuve ahí porque creo que firman lo de la divisional, ¿verdad? Sí, pero a ver, Cerro firmó. O sea, reglamento comité ejecutivo. No, ya sé, sí. Pero por eso, Cerro está claro. O sea, voy nomás a que y si hay algún que otro equipo, o sea, yo te entiendo si aparece un 2 de mayo o un General Caballero que quiere levantar las manos y le va a decir, no, vos callate, ¿verdad? Pero equipos como Olimpia, Cerro, Libertad tienen un peso propio. Pero yo creo que no se van a demorar porque cada día que pase se va a permitir lo que fue la exposición de ayer. Porque si uno quiere analizar la cuestión de fondo, o sea, tiene lógica lo que ayer se argumentó. Ahora, desde el lado del reglamento, el artículo en cuestión no da luego demasiados resquicios. Porque viste que hay veces que hay argumentos que vos decís, espera un poco, pero acá no dice taxativamente, acá no dice explícitamente. Acá hay un resquicio para reinterpretar esta cuestión. Y lo que vi es que también ayer, después del video que divulgaron los compañeros de La Gran 730, la APF sacó un comunicado porque estas son las cosas que uno dice, el lunes realmente nos salvamos de una verdadera tragedia. Y para mí el comunicado de la APF no es muy claro, porque estamos en la cuestión del laburo y uno decía... hablando medio sorna, decimos con Federico solemos
decir que somos los que nos retiramos últimos, porque creo que uno de los oyentes decía, claro, el tema de la foto. El señor que hace mucho tiempo trabaja en el estadio, que está con las llaves, nos mira con una especie de... No ya se bronca, pero sí otra vez todo, ¿verdad? Porque ya se quiere ir, pues estamos ahí saliendo. Pero sí. ¿sabe que hoy el tema de... Yo realmente desconocía que llaveaban o no cerraban las puertas en medio de un partido. Y es algo... Pero... Porque impiden que la gente entre en el segundo tiempo. Por eso fue siempre. Cuando nosotros íbamos a la cancha a entrar en los últimos 20 minutos, era el momento que nos abrían los portones. Lo que está mal es que no esté el que abre la puerta. Por eso es viejo. Nosotros antes íbamos a la cancha, me pasó en tiene Argentina, que ser aquí fue la defensor del una Chaco, lección varias veces, no, pero cuento bien porque habrá mucha gente que, no sé si ahora sigue, pero antes no íbamos, el portón abría los 15, 20 del segundo tiempo, y vos entrabas y mirabas. Yo creo que todos los futboleros hemos hecho eso, o sea, hemos esperado el primer tiempo, entretiempo, y esperar que se abran los portones. Ahora, yo te soy sincero, Federico, en la modernidad y más en un país que pasó lo de Coabolaños, cerrar el portón sin dejar... Siguen haciendo lo mismo, Dani. Pero... Se corta la luz y siguen haciendo lo mismo en los supermercados. No hay ningún movimiento. Yo repito, tendría que haber estado el señor del portón. Yo creo que por eso la PF reaccionó como reaccionó, porque realmente, o sea, yo creo que van por cuerdas separadas, porque estamos analizando una cuestión de forma y otra cuestión de fondo. La cuestión de fondo, sí, lo dijimos el lunes en el sentido que fue muy llamativo que no haya existido confrontación de parte de los cascos azules con los que estaban incidentando. Entonces, desde ese lado, es como que terminaron lo que tenían que hacer y después entraron. Y esto que ayer se divulgaba, y por eso el doctor Martínez hablaba del tema del video de terror. Entonces, porque lo que... Para mí, Dani, es inadmisible. Primero, es lo primerito que le viene a la mente, es lo que vos dijiste. Sí. Lo de Coabolaños, porque, a ver, si había una estampida, y ya vimos en estadio que suele pasar y suele terminar en tragedia, porque en todo caso, si vas a cuidar para que no ocurra, para que no se dé eso del segundo tiempo, no ingresen más gente, bueno, tenés que tener ahí guardia y con el portón... en caso de emergencia de que se pueda abrir lo más rápido posible, porque la experiencia y la tragedia que tuvimos, que fue de gran escala y de gran proporción, tenemos que aprender de eso. Y convengamos, Ariel, que esa época que recordábamos de los 80 y los 90, hoy ya no se da, en el sentido que hoy ya nadie va a pescar para entrar en un segundo tiempo. Claro. Los que no pudieron entrar son los que están ahí. Y sí, pero acá sí, es tan llamativo todo lo que ocurrió el lunes. Vos ayer le decía el tema de la zona liberada, la inacción de la policía, y termina todo y después terminan siendo inclusive escoltados. Y después esto, o sea, si ya había indicios de que podía armarse y que no haya estado la persona encargada de... O sea, ¿quién cerró el portón? Porque se supone que el que cerró con esa razón, excusa, motivo... No, yo cerré para que justamente no entren. Pero después cuando ves a la gente normal, a la gente común, a la gente de bien, a la gente inocente, queriendo salir con esa desesperación y que ellos tengan que romper el portón. O sea, estamos hablando de algo gravísimo. Eso por un lado. Y después está la lucha esta del día a día, que... como ocurre con cualquier cosa, baja la jornada de la indignación y vos ya te estás diciendo, no, ahora está bien pedir los puntos, ahora está bien defender los puntos, y yo creo que pasa un poco por ese lado, y al ser un hecho sin precedentes en la modernidad del fútbol paraguayo, yo creo que por eso se da eso que decía Ariel, de una reunión virtual donde hasta el propio Robert Harrison va a estar. Bueno, 11:49, estamos con Rodrigo Nogués en línea, futuro presidente de Olimpia. Rodrigo, ¿qué tal? Buen día, gracias por atendernos. Hola, Fede, ¿cómo estás? Un abrazo grande. Bueno, Rodrigo, estábamos hablando recién el tema de Luicho y lo que debe representar para él donde esté esto que te va a tocar a vos, presidente de Olimpia, un club que tanto quiso, seguramente fue él el que te llevó a la cancha,
más allá del cargo, de todo lo que van a afrontar, una cosa muy emotiva también, ¿verdad? No, obvio, yo todo, o sea, todo esto, obviamente le tengo a mi papá presente en cada una de estos momentos, de estas decisiones, y obviamente también toda mi familia me apoya. Bueno, mi papá fue dirigente muchísimos años, casi 30 años al lado de tío Waldo, y bueno, tío Quique también, muchísimo tiempo, mi tío Manuel, que fue presidente del club, realmente bueno, muy significativo para nosotros, y obviamente más allá de lo que significa la responsabilidad, bueno, para nosotros para la familia en general es muy emocionante este momento. Manuel, tu tío también, ¿verdad, Rodrigo? También. También. Presidente, sí. Bueno, que un apellido muy ligado, sin duda, al tema de Olimpia. ¿Por dónde empezar, verdad? ¿Cuándo se da la asunción oficial, Rodrigo? No, la asamblea es el 2 de marzo, ¿sí? y bueno, y como punto de orden del día de la asamblea está obviamente la elección de autoridades. Ayer metimos la inscripción de listas, y bueno, hay que esperar hasta el día de la asamblea para las votaciones y hacer todo oficial, obviamente. Estuvimos hablando mucho y cada uno con información de gente que realmente no nos cuenta muchas veces las cosas como son, manejando con cuidado, pero ¿por qué no se dio la unificación allí, o más que unificación, que la otra lista tenga integrantes en la comisión, la unión ahí, Rodrigo? No, realmente nos reunimos mucho, analizamos mucho criterios de administrativos, criterios de manejo. No había una coincidencia total, aparte los tiempos en los que estábamos cada uno, realmente también de parte de Guillo demasiada buena predisposición. Él en todo momento también me permitió también a mí que yo pueda mantener el equipo con el que yo me siento cómodo, con el que yo voy a poder afrontar también este desafío. Y más que nada eso, ¿verdad? No hay más que eso, ¿verdad? Se dijeron muchas cosas que no son ciertas, la gente también inventa muchas cosas. Nosotros somos amigos desde que tenemos 5 años, yo soy amigo de toda la familia Domínguez prácticamente, o sea, no pasa absolutamente por un tema personal, sino más bien una cuestión de criterio nomás, ¿verdad? Y también de disponibilidad de tiempo de las partes, ¿verdad? Y obviamente él igual está disponible absolutamente para cualquier cosa que el club necesite, me manifestó en todo momento, y seguramente igual va a estar sumándose con nosotros después de esto. Rodrigo, uno de los temas que se mencionó, y queremos saber cómo es, porque vos estuviste como tesorero, el tema de la codeudoría, firmar una codeudoría, ¿de qué se trata eso? Bueno, no sé en qué contexto me pregunta eso, pero obviamente el club constantemente tiene que estar realizando gestiones financieras, ¿verdad? Especialmente en el momento de Olimpia 10, es muy importante estar rearmando, digamos, todo el esquema financiero del club, que fue lo que nosotros vinimos haciendo todos estos 3 años, y eso implica obviamente que la gente que está al frente tome responsabilidad sobre las decisiones, ¿verdad? Incluso no solamente Miki como presidente, yo como tesorero, sino también mucha gente, Juan Pechi en todo momento, incluso Bruno de Chobato también, que tienen firma todavía comprometida con el club. Y bueno, básicamente eso está relacionado directamente a lo que es estrictamente lo financiero del club en su relación con bancos y con entidades financieras. Claro, es como ser garante de algo, ¿verdad? Así mismo, uno es garante por el club, digamos, ¿verdad? Realmente, por eso es muy importante lo que uno deja y lo que uno da por el club a la hora de tomar este desafío, ¿verdad? Rodrigo, actualmente el presidente de la Olimpia tiene que meter mano en el bolsillo,
¿tiene que poner plata o tiene que tener esa capacidad, esa sapiencia de saber manejar situación de crisis, un gran administrador? Sí, nuestra experiencia especialmente en estos últimos 3 años fue especialmente lo que dijiste último, ¿verdad? La capacidad de manejo y de gestión de los momentos donde hay que poner o no hay que poner, ¿verdad? Eso es demasiado importante. Nosotros logramos que el club se vuelva o no recurra, digamos, al bolsillo de los directivos de manera permanente, ¿verdad? De repente uno tiene que poner su bolsillo para salvar situaciones extremas, pero puede recuperar rápido, digamos, esa inversión, y ese es nuestro espíritu, ¿verdad? Nosotros a los Olimpia no va a venir nadie a salvarle, nadie va a venir a poner de su bolsillo dinero para que el club siga subsistiendo, y si pensamos eso es irreal, ¿verdad? No, principalmente porque no hay bolsillo que aguante luego esto, ¿verdad? Es una estructura muy grande, el club es muy grande, ¿verdad? Y el club genera mucho, y nuestro objetivo es justamente eso, ¿verdad? Ordenarlo, pensar a futuro, ordenar las finanzas, que es lo que venimos haciendo. Queremos continuar ese trabajo que ya venimos haciendo, y que no tenga que depender de nadie, que no tenga que depender de mecenas que vengan a tener que sacrificar su propio patrimonio por el club, ¿verdad? Y bueno, y tiene que ir camino a eso, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos. Antes de seguir con el tema institucional, ¿no pasó la prueba física Juan Patiño, Rodrigo? No pasó y lastimosamente no vamos a poder contar con él. Bueno, se descarta entonces. Lo del Beto Espínola me decía que es una apuesta más para largo plazo. Claro, Beto es un jugador de selección. De hecho, se lesionó jugando por la selección. Él es de familia olimpista, más allá de su pasado en Cerro. Y creemos y estamos confiados en que una vez que esté recuperado, él pueda darnos una gran mano, ¿verdad? Una vez que termine su etapa de recuperación. Y sobre su calidad no hay mucho que yo pueda decir, porque ya todos sabemos, ¿verdad? Es un jugador que tiene una trayectoria importante, y bueno, creo que nos va a dar una mano una vez que esté disponible al 100%, y lo importante es que él también acepta una propuesta de contrato en base a eso, ¿verdad? En base a que él esté disponible en el club. Entonces tampoco nos va a costar dinero mientras no juegue, ¿verdad? Entiendo. Willy Mendita había llegado así una vez. Digo, con una lesión y... Sí. Willy, la última vez que vino fue así. Exactamente. ¿Por qué no salió lo de Barreto a Vélez? Vélez habría mejorado, nos contaban que incluso 2 pagos, un poquito más de dinero, pero ¿después se cortó el tema? Sí, más que nada la propuesta de pago. Eran muchas cuotas a largo tiempo, entonces tampoco justificaba el club dependerse de un jugador importante por una suma que en este momento no iba a ser, no iba a representar tampoco, no nos iba a solucionar ningún problema, digamos. Entonces es mejor que se quede, porque también estamos con pocos centrales, digamos, y después ya tenemos los chicos nomás que están detrás. No queríamos dependernos de ellos en esa condición. Saludos a Coto y Rodrigo. ¿Te costó mucho tomar la decisión cuando te lo pide Cardona? ¿O era algo que íntimamente sabías que, porque más que nadie vos estabas en estos años, el tema de los números, y que en algún momento iba a llegar justamente este paso? No, te voy a ser 100% sincero. Toda mi vida, desde que tengo conciencia que soñaba con esto, pero la realidad es que no lo esperaba en este momento. O sea, yo pensé que iba a ser de acá a 5 o 10 años más. Nuestra intención era que Miki continúe, y nosotros seguir apoyándole y seguir con esta gestión. Pero bueno, lastimosamente no se pudo eso, y bueno, las cosas se dieron súper rápido.
Me costó muchísimo, sí, me costó muchísimo tomar la decisión. Pero creo que el equipo, más que yo, ¿verdad? El equipo que tengo es un equipo que está comprometido y que está totalmente, estamos totalmente todos en la misma página y con las mismas intenciones y con el mismo plan para llevar adelante el club. Hay una mayoría que sigue de la directiva anterior, hay otros que no, pasa por una cuestión de ciclo cumplido, desgaste, cambio generacional. O sea, veo algunos apellidos como Balota, Pechi, no sé, la situación de la señora Diana Domínguez, creo que tampoco está Fanego, y se suman nuevos nombres. O sea, ¿por dónde pasa esa renovación de ese porcentaje en relación a la directiva anterior? No, más que nada la decisión personal de ellos, ¿verdad? De cada uno, como dijiste, muchos están con la mentalidad que tienen el ciclo cumplido, ¿verdad? Y bueno, hay que respetar las decisiones de cada uno, de si uno se siente con fuerza o no para seguir, porque también esto es muy demandante, lleva mucho tiempo, uno desatiende sus cosas personales a cambio de dedicarlas al club y bueno, y se entiende perfectamente, pero todos los números que dijiste siguen con nosotros, van a seguir apoyándonos y ayudándonos cuando lo necesitemos, y obviamente metemos gente nueva, con fuerza nueva, con ganas de trabajar, que es muy importante, y también muchos jóvenes en nuestra lista que tienen que empezar a hacer su camino dirigencial, porque el día de mañana van a ser ellos los que van a llevar la rienda del club, y lo más importante es que empiecen desde ahora conociendo todo y sabiendo cómo se maneja, y bueno, entonces la directiva tiene que marcar también un camino de escuela dirigencial para ir formando a la gente que va a estar a futuro, ¿verdad? Rodrigo, ¿qué rol va a cumplir el presidente Miguel Cardona? Porque quiera o no, Olimpia viene de dos transiciones abruptas, donde justamente el que dejaba la presidencia estaba muy alejado, distanciado por diversos motivos, pero acá el propio Cardona, recuerdo, había dicho que él iba a estar ligado porque él está pendiente, conoce. ¿Qué rol va a cumplir el presidente? Y está súper comprometido con nosotros, él va a seguir, nosotros estamos formando una comisión financiera del club, también con esto, donde él va a estar liderando personalmente esa comisión, y donde obviamente van a estar el nuevo tesorero, y hasta yo, vamos a estar los vicepresidentes también, pero él va a seguir ayudándonos específicamente en esa parte más que nada, y para nosotros eso es muy valorable, ¿verdad? Porque realmente él tiene una expertise espectacular en esa área del club, y fue principalmente su foco en estos casi 3 años de presidencia, y bueno, no en todo momento él nos manifestó que no nos va a abandonar en esa parte, y para nosotros es demasiado importante que él pueda seguir ayudando ahí, ¿verdad? Mencionaste al nuevo tesorero. ¿Quién va a ser? ¿Ya tenés en mente? Va a ser el señor Federico Sichi, el nuevo tesorero. El que está como primero vocal de miembro, ¿no? Sí. Okay. ¿Y algún cambio que pensás aplicar, Rodrigo? ¿Va a ser todo igual la gerencia deportiva, el rol de amarilla, a ese tipo de cosas, apuntó? Sí, todo sigue igual, obviamente también realmente estos últimos 8 meses fueron muy movidos para nosotros. O sea, yo creo que ahora, una vez que ya tenemos claro el panorama cómo va a ser, también vamos intentando también un poco a planificar, pero en principio va a seguir todo igual, y yo creo que va a ser así, o sea, creo que estamos por buen camino. Obviamente de repente ellos van a necesitar también que se les ayude, que se les dé más armas, más gente en esos lugares, y bueno, eso es lo que vamos a empezar a analizar ahora con más tranquilidad. Rodrigo, ¿y en cuánto tiempo crees que Olimpia se puede sanear económicamente? Bueno, yo creo que el club necesita de un periodo de 5 a 10 años por lo menos para estar
completamente saneado, siempre y cuando mantengamos una línea responsable de manejo administrativo. Y en ese proceso tenemos que ser muy disruptivos en el pensamiento de cómo el club genera ingresos, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar sobre eso, vamos a trabajar sobre líneas de ingresos nuevas, más allá de lo tradicional que es la cuota social, la venta de jugadores, los premios, etcétera. Realmente hay que hacer un ajuste a futuro, y bueno, y hay que crear proyectos nuevos disruptivos que generen ingresos que hoy en día no estamos viendo. Entonces vamos a impulsar todo eso. Si es que hace falta analizar cosas nuevas como un estadio nuevo en Paraguno o lo que sea, hay que alinearse con toda esta línea de lo que va a ser el Mundial 2030. Yo creo que eso va a ser demasiado beneficioso para el fútbol paraguayo en general. Olimpia tiene que sacar una ventaja de eso también. Tenemos que ir pensando también en que los estadios tienen que estar pensados para ser multiusos, no solamente para los partidos, o sea, tener espacios así para usarlos dos veces al menos más, tampoco es muy, o sea, no estás monetizando el día a día. Entonces, bueno, todo eso vamos a ir trabajando, y tenemos que pensar como piensan los clubes grandes a nivel mundial, ¿verdad? Hoy esta mañana estuve reunido casi 2 horas con el presidente y el vicepresidente de River. Me comentaron absolutamente todo del impacto económico que tiene para River, todo lo que hicieron con el nuevo estadio, con el más monumental, todo lo que conlleva alrededor de eso, todo lo que hay implementado con el River ID. Realmente hay muchas cosas que bueno, que estamos haciendo una transferencia de conocimiento con ellos que vamos a poder aplicarlas para el Olimpia. Hay muchos casos de éxito de otros clubes que están generando nuevos ingresos, y no solamente en Europa, en Sudamérica misma, ¿verdad? En América de Cali, que está con cosas nuevas, en Deportivo Cali también. River, yo creo que es el ejemplo más claro. Nacional y Peñarol, como hicieron un aumento de socios tan grande, teniendo un mercado muy parecido al nuestro. Yo creo que todo eso son cosas que nosotros estamos haciendo acercamiento con todo ello para aprender y poder aplicarlas en nuestro mercado, ¿verdad? Bueno, una visión bien de estos tiempos, ¿no? Yo creo que el hincha que está escuchando, el que está pensando bien, debe estar contento. Claro, el hincha mañana quiere ganar y jugar bien, ¿verdad? Que Paiva haga 3 goles y compañía, pero el tema, Rodrigo, que a vos te tocó en la participación en el club, me acuerdo cuando, o sea, le metiste para adelante con aquel equipo de rugby, te acordás que después vino la pandemia, o sea, siempre intentaste cosas más allá de lo normal, del club de fútbol, de pagar el carnet, de retirar la entrada, o sea, un club que le dé al hincha, al socio, pero también al hincha que no es socio, más cosas, algo más importante. Hablaste del estadio y muchos ya hablaron del estadio. ¿Existe la posibilidad real de ahí en Paraguno hacer algo más grande? Claro que sí, nosotros tenemos que analizarlo si vale la pena hacerlo ahí o vale la pena hacerlo en otro lado. Yo creo que todo eso tenemos que traer a la mesa y hacer un análisis de qué es lo mejor a futuro para el club, ¿verdad? No te estoy diciendo que vamos, o sea, estoy diciendo que hay que analizarlo, ¿verdad? No estoy diciendo que vamos a hacer, claro, vamos a salir, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que generar sí o sí todas estas ideas, porque el club tiene una deuda muy grande, tiene una carga muy pesada, y es demasiado importante que generemos todas estas nuevas líneas de negocio, y que también miremos lo que se está haciendo afuera, que no seamos cerrados, que seamos abiertos, que haya una como te dije hace rato, una transferencia de conocimiento con otros clubes, y obviamente, o sea, yo entiendo que cada domingo es lo que más, la verdad, el ánimo de la gente principalmente, pero nosotros tenemos que saber separar lo que es lo emotivo, lo deportivo, que Olimpia siempre va a entrar a ganar todo lo que juega, pero tiene que correr por una línea separada, la parte estratégica del futuro del club, ¿verdad? Esa es nuestra línea de pensamiento.
Rodrigo, y desde ese sentido, económicamente, ¿cuánto limpia el equipo de fútbol, recaudación, campaña, precisa para cerrar bien en este 24, con lo que significa bajar paulatinamente la deuda, el costo operativo? Sabemos que deportivamente el hincha quiere campeonar todo lo que juega, entrar a la fase de grupo de la Sudamericana e inclusive llegar lo más lejos posible, pero desde lo económico, con esos objetivos deportivos, porque estamos hablando de una Olimpia que por primera vez desde que estaba Miguel Cardona no tiene fase de grupo de la Libertadores, que era un ingreso importante. Entonces, la proyección que haces en este 2024, ¿cuánto necesita ganar deportivamente Olimpia en lo económico? Nosotros tenemos un plan financiero del club que no está atado, digamos, a los resultados de Copa, ¿verdad? Porque eso es circunstancial, o puede pasar o no puede pasar, entonces no podemos contar con eso, ¿verdad? Pero el club hoy el club cuesta entre $1 millón y $1.200.000 al mes, ¿verdad? Que son más o menos entre 12 y 14 millones de dólares al año. Eso es lo que cuesta mantener el club. De eso casi el 70% de fútbol y el 80% es la estructura misma del club y todos los otros deportes y toda la parte amateur, informativa, etcétera. Entonces, nuestro trabajo principal es que el club siga generando eso, que más o menos genera luego eso. Lo que pasa es que como la deuda la carga de la deuda es tan pesada y los intereses son tan pesados también, hace que haya un desfasaje y bueno, y ahí es donde tenemos que empezar a ser creativos con generar recursos extra o con vender jugadores a mejor precio. Lo de Mateo fue espectacular, lo de Mateo realmente nos vino muy bien, nos ayudó también a valorizar no solo nuestro plantel, el fútbol paraguayo en general, que también yo creo que en Libertad venía haciendo un buen trabajo con eso en los montos que vendió sus jugadores al fútbol inglés. Y bueno, yo creo que el fútbol paraguayo tiene que revalorizar el valor de sus jugadores, ¿verdad? Y eso también va a ser un ingreso demasiado importante para los clubes. Entonces nosotros también tenemos esa línea y queremos justamente lo que me preguntaste de Vélez hace rato. Bueno, si las ofertas de los jugadores no son lo que nosotros esperamos, no vamos a vender, porque primero que están en Olimpia y de Olimpia los jugadores tienen que salir con el precio que valen, ¿verdad? Entonces son muchos factores, ¿verdad? Los que vamos a tener en cuenta para eso y bueno, todos esos ingresos extraordinarios que tenemos que generar, tenemos que ser, como dije hace rato, generar cosas disruptivas que hagan que el club pueda generar más de lo que genera hoy en día y así poder, primero, cumplir con su presupuesto y segundo, poder ir bajando la deuda, ¿verdad? Sí, Dani, no, debería preguntar, volviendo al fútbol, ¿están buscando otro central con el tema de Juan Patiño, Rodrigo? Sí, ahí se está moviendo la gerencia técnica con eso, Chiqui también, y bueno, ahí vamos a ver las opciones. Tiene que ser de afuera, ¿verdad? Adentro ya no hay caso. Yo creo que sí, yo creo que va a ser de afuera, Fede. Estamos ahí con varios nombres que vamos a ver si podemos cerrar algunos, completar algunos. Bueno, importante, Alicia quiere saber. Y ahí ya cierran. Lo de Espínola decíamos a largo plazo, un contrato acorde a eso. Acá me hace recordar también que el propio Marco Trovato trajo a Richard Ortiz igual. Cuando Richard firma con Olimpia, vino también con una lesión ligamentaria y después fue el jugador que fue, ¿verdad? Por eso existe este tipo de contrataciones. Lo que pasa es que acá hay que ser también, hay que pensar a largo plazo, ¿verdad? No es solamente, nosotros en este mercado pase no pensamos en la apertura solamente, nosotros pensamos en los próximos 18 o 24 meses del club, ¿verdad? Entonces, si la oportunidad de traer a un jugador de esta categoría, por más que esté lesionado, se da ahora, bueno, decidimos hacerlo ahora pensando justamente de acá a 6 o 8 meses, ¿verdad? ¿Están detrás de un delantero y el famoso creativo Llano, Rodrigo? No, ya no. Termina ahí. Sí. Bueno, Francisco Arce. Sí. Fuerte, pisa fuerte. Claro que sí.
Claro, nosotros estamos muertos con Chiqui. Y estamos y creemos en él, creemos en su equipo, creemos en el plantel que tenemos. Yo creo que Olimpia, más allá de que nos está costando mostrar un buen fútbol, acá lo importante es que sumemos puntos, que ganemos. El ADN de Olimpia es ganar, no es jugar bien. Así que estamos en eso y bueno, estamos a fútbol, vamos a esperar que mañana tengamos buen resultado en la nación y bueno, y seguir sumando, ¿verdad? Bueno, Rodrigo, ¿qué actividad te espera, Olimpia consume hasta lo que preguntarle. Yo la otra vez lo veía hasta con cara de tranquilo, lo veía Cardona en la última conferencia, porque fueron 2 años frenéticos. Vos tenés tu actividad que es muy grande en el tema del espectáculo. Estaba recordando, y seguramente lo conocerá Rodrigo, a Daniel Greenbank, que era el que llevaba a todos los grupos más importantes de rock a Buenos Aires, dueño de la Rock and Pop y agarró Independiente de Avellaneda una época. Y después era un club en España, pero ya no le fue bien. Con Independiente fue campeón aquel equipo de Garnero, justamente Daniel Greenbank. Entonces... 2002, exactamente. El gol de Pucineri a Boca, inolvidable, sí, señor. Qué lindo recuerdo. Entonces, Rodrigo, acá es actividad full en 2 cosas muy grandes. No, yo obviamente en mis cosas personales tengo un mes para terminar de organizar, ya empecé a reorganizar todo hace unos meses, para que justamente lo requiera de todo mi tiempo, porque Olimpia me va a llevar mucho más tiempo que mis cosas personales, pero sí, es una industria que realmente no es muy distinta al fútbol, ¿verdad? Se vive en momentos muy frenéticos, difíciles. Es una industria que está, de hecho, está muy relacionada al fútbol en la manera de llevarla adelante, ¿verdad? Así que por lo menos el entrenamiento ya tenemos. Sí, y hay cancha llena para mañana también en Cansamba, ¿no? Un show que realmente hace mucho ya vendió la mayor parte de las entradas. Jugamos en Encarnación y jugamos en Summer mañana. ¿En Encarnación con cuál? Claro, en los 2 partidos. ¿Y vos no vas a estar? No, mañana ya está en seminario mañana va a ir mi guía. Arranca el 2. Te quería preguntarle el último de mi parte de Este último mes que se encargue él todavía. Sí, está bien. Pues, aparte está Fito. No, ya de Fito está manando ahí. No, y ya de marzo ya, o sea, su presencia en los conciertos no va a estar muy bien visto por la gente de la Olimpia, ¿verdad, Rodrigo? Mira, va a salir la foto tipo de, mira dónde está el presidente. Y si hay una combinación de un resultado adverso y... No sé si ya podía mandar, tengo que hablar con Juan Maná, Cancha del Cerro, sí, ahí está el tema. Rodrigo, te quería preguntar lo último. Ariel te quería preguntar lo de Zapague. Lo de Albino Zapague le quería preguntar a Ariel. Rodrigo, el tema de la reunión con la gente de River, ¿cómo fue con Britos y el vice? ¿Algo pactado? No, yo tengo una amistad ya hace tiempo con Ignacio, con Nacho, el vicepresidente de River. Sí. Y también está por acá mi socio Diego de F Entertainment, con quien hacemos muchas cosas acá en Paraguay, que también estamos discutiendo ciertos negocios. Y coincidió que justo ayer vinieron ellos, anoche Nacho con Jorge Brito me llamó, me avisó que estaba en Paraguay, y bueno, esta mañana, la verdad que ya venía hablando con él hace varias semanas, ¿verdad? Varias semanas. Él es uno de mis consejeros en todo esto que estoy, en esta decisión que estoy tomando. Y nada, nos juntamos esta mañana. Realmente con River yo creo que Olimpia va a ir construyendo un puente muy muy importante para los próximos años. Rodrigo, preguntarte después de los últimos acontecimientos, ¿cuál es tu visión, ya que vas a ser presidente del otro grande del fútbol paraguayo como gente indiscutiblemente Olimpia, sobre las barras? Y las barras en su estado puro de hinchada son claves para los equipos. O sea, le dan color, le dan un matiz al fútbol, le dan el folclore de lo que todos queremos en los estadios. Yo creo que son claves para eso, ¿verdad? Lastimosamente en algunos casos
caso, en lo que estuvimos viendo en estos últimos días, bueno, se va por otro lado, eso obviamente no tendría que estar pasando, no tiene que estar, no tenemos que dar cabida a eso. Y bueno, yo creo que tenemos que encontrar el lugar donde realmente tienen que estar, que es alentando y siempre en un marco de respeto, ¿verdad? Yo creo que bueno, todo lo que implica fuera de ese ámbito, fuera de las canchas, es un flagelo que tenemos que encarar ya a nivel gobierno, ¿verdad? Y no, o sea, tratar de no permitir que otras cosas externas formen parte de eso, ¿verdad? Pero en cuanto a lo estrictamente futbolístico y al espectáculo del fútbol, siempre que esté todo dentro de un marco de respeto, creo que son claves para los clubes. ¿Cómo estás viendo el trabajo de vitalicio en el club? Bueno, no se escuchó bien. Perdón, Rodrigo preguntaba cómo estás viendo el trabajo de los vitalicios en el club. Nosotros tenemos una comisión de vitalicio que es realmente muy loable lo que llevan adelante, además de ser un órgano de consejo para las decisiones que tomamos nosotros los más jóvenes. En el Olimpia la comisión de vitalicios tiene un papel preponderante. En este último año ellos solos, con una autogestión espectacular, llevaron adelante la reforma del Salón Blanco. Ahora están en plena construcción de lo que va a ser el café para uno. O sea, realmente los vitalicios son nuestra historia, son nuestro ADN, y tienen que estar siempre cerca del club. Bueno. Lo último ahora sí, Rodrigo, ya aprovechando esta charla, pero me parece vale la pena porque estamos hablando con el futuro presidente de Olimpia. El tema del clásico, está la sanción a Cerro, Olimpia creo que es local en el Defensor del Chaco. ¿Ya tienen cómo manejar eso o van a esperar hasta último momento lo que correspondería al público visitante? Yo creo que los reglamentos están para cumplirse, ¿verdad? Y si Cerro tiene que tener una sanción, tiene que tener una sanción, lo que dice el reglamento. Después nosotros veremos si es que en base a eso podemos tener mayor disponibilidad o no en el estadio. Obviamente está el acuerdo del 50-50 cuando se juegan en Defensores. Y bueno, veremos cómo queda eso de acuerdo a lo que decía el tribunal de APF. Claro, pero ustedes están obviamente con la postura que el reglamento debe cumplirse. Estamos hablando del artículo 73. Están atentos al tema tribunal. Totalmente, estamos atentos y esperemos que actúen en consecuencia, ¿verdad? Porque o si no se aplican las cosas para uno y no para otro, ¿verdad? Rodrigo, muchas gracias y éxitos. Un abrazo grande, Fede, y bueno, un saludo a toda tu audiencia. Ahí está Rodrigo Cotonogué, futuro presidente de Olimpia, 2 de marzo. El 2 de marzo está asumiendo como presidente de la institución de Para Uno. Edgar, ¿cómo te va? Bien, Federico, saludos a todos. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribiros al WhatsApp 0976-101010. Avanzá siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, pisos cerámicos, juegos de baño, grifería, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Vení a Bristol a vivir el carnaval de ofertas. Aprovecha los mejores precios del país en todos los productos y además te lo llevas sin entrega inicial. Heladera Midea 300 litros, ahora solo 18 cuotas de 169.000. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991 670
Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Celebra el mes del amor dándole el gusto a esa persona especial con Pollos Don Juan, chorizos con queso, fiambre, chorizo parrillero y mucho más. Te esperamos en todas nuestras sucursales o llámanos al 021-729-1717. Pollos Don Juan para todos los gustos. Universidad Autónoma San Sebastián, carreras de grado y posgrado, matrícula exonerada para alumnos nuevos. Sede central Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram @UAS Central Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear. En Petrosur, carga nafta Activa 92 a 6.150 guaraníes el litro y Forza Nafta 96 a 7.500 guaraníes el litro. Sí, escuchaste bien, Activa 92 a 6.150 y Forza 96 a 7.500 guaraníes el litro. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto, cuidando tu economía. Petrosur, un emblema paraguayo con calidad internacional certificada. En el Cacique te esperamos para que aproveches nuestros super descuentos mayoristas. Comprando desde 2 o 3 unidades en el Cacique ya accedes a importantes descuentos. En Luque, Aregua y en Itagua, el Cacique sí te conviene. Vuelven las clases y como todos los años te acompaña Cuadernos Avon, disponibles en todos los puntos de venta del país. Seguinos en las redes @Cuadernos Avon PY. Avon, calidad que une generaciones. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando, escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @Solarbanco. Con Solarbanco sí se puede. 12 horas con 27 minutos. Estuvo provechosa la charla con Rodrigo Nogués. Lo de Totina Amarilla, que me informaba Juanma también, interés del Cerro. También hubo un llamado a Olimpia de Coto el domingo, porque la madre de Totina es mi prima hermana. Tuvimos un encuentro familiar. Edgar, su papá, me contaba eso, pero ya fue así. Lo de Olimpia hace un tiempo, lo de Cerro, más ahora no quiere volver él. Está bien en Mazatlán facturando, pero quiere un equipo de mitad de tabla para abajo, pero que paga, y paga bien. Pero por ahora volver al fútbol paraguayo no. El tema tiene 27 años, ya está en una edad. Hay que recaudar. Que hay que seguir recaudando, sí. Exactamente. Y después un chico que físicamente se cuida mucho, y me decía papá que mira el ejemplo de Tacuara y otros, hasta cuándo puede volver a jugar después en el momento aquí, ¿verdad? Pero por ahora nada de eso. Lo de Bruno Valdés está sorprendentemente avanzado, según la propia prensa argentina. Lo va a contar Juanma. ¿Qué tal, Juanma? Bien, Fede, ¿cómo estás? Saludos para todos. O yo leí mal, o la propia prensa argentina dijo que lo de Bruno Valdés a Cerro está totalmente avanzado. Vos sabés que, y no es por Bruno Valdés, sino que hace semanas vienen hablando de él, del defensor paraguayo. Claro, Boca necesita reforzar y necesita liberar cupo extranjero, entonces lo estamos queriendo, en el buen sentido de la palabra, tratar de un poco también encontrar club para Bruno Valdés, pero sí es real, más allá de toda esta situación que está viviendo Bruno en Boca actualmente, que no va a ser tenido en cuenta. Sí, Cerro Porteño se puso en contacto con el futbolista, el jugador demostró interés en retornar, y a partir de allí, como siempre lo hace la dirigencia del Cerro, se puso en contacto con la de Boca. Sí, hay negociaciones avanzadas, restan algunos detalles, pero prácticamente, bueno, ya dijimos lo mismo por Thiago Vecino, pero acuerdo de palabra ya hay para que Bruno Valdés retorne a Cerro Porteño y sea uno de los refuerzos del plantel de Víctor Bernay para esta temporada. Bueno, qué importante, ¿no? Bruno Valdés, después de Bruno Valdés vino Escobar, ¿verdad? Bruno Valdés hizo dupla con Lugano. Sí.
Pero ese partido tan simpático que contra General Díaz que... Los dos se buscaron la amarilla. Y Bruno Valdés iba a toda la media cancha, cometía falta, sí, y el árbitro a propósito no le amonestaba, claro. Hoy es más fácil hacerse amonestar cuando vos tirás, tipo, es más fácil hacerse amonestar cuando vos tirás la pelota y uno enojado. De hizo eso. Por eso, pero en esa época no es, porque viste que hoy en día la vara es alta a nivel internacional con el tema de las faltas, pero y en la Premier suele ocurrir mucho. En la Premier, exagerando un poco para que se entienda la idea, hay más amonestaciones por protestar y por hacer gestos de desaire a los árbitros, como desafiando la autoridad que faltas, pero sí, ellos fueron dupla y Bruno por eso creo que fue campeón en aquel 2015, en aquella apertura que lo terminó dirigiendo Tiburón. Y después, unos años después, viene lo de Escobar. Ellos creo que no coincidieron. No, yo creo que la venta de uno tuvo que ver con la llegada del otro. De Escobar y casi jugadores que tuvieron casi una trayectoria similar a México, también la dualidad de jugar como laterales por la derecha en la selección o en algún club importante también. Sí, Juanma, quería decir. Lo de Bruno a la América incluso se da ya en el 2016. Él ya no forma parte del plantel, ya no forma parte del plantel que llegó a semifinales de Copa Sudamericana en el 2016 con Florentín. Había un defensor en Cerro que apareció y... Molina, te ahora qué raro su caso, apareció muy bien y después... Y en ese cupo estaba Alderete, ayer yo estaba viendo jugando por el Getafe contra el Real Madrid, Alderete aparecía, estaba Molina, exactamente. Y ellos todos protagonizaron el famoso caso del café de Alderete. Claro, estaba Marcos Cáceres, Molina. Yo creo que el caso de Molina era... rindió, pero el famoso opción de compra o sin opción y tuvo que pero volverse. ¿A dónde se fue después? No, o sea, qué mal para su carrera, ¿verdad? Porque yo creo que después se fue a un club chico. Tiene el ascenso. Exactamente, entonces qué mal manejo en ese momento, porque como dice Dani, era un tapado, pero tenía una opción muy amplia, muy económicamente difícil para hacerlo, por eso no quedó. Pero era un jugador con estatura. Creo que una vez falló en un partido clave que yo le llamé tobillo de cristal, porque salió a trabar con una parsimonia y creo que fue contra General Díaz incluso y terminó perdiendo Cerro ese partido. Y a partir de ahí como que ya no tuvo muchas posibilidades, pero en esa Copa Sudamericana, en ese tiempo que estaba mencionando, anduvo muy bien Molina. Bueno, Bruno Valdés. Si viene Bruno Valdés, la dupla va a ser... Y yo creo, Fede, a ver cómo viene funcionando Cerro y se tendrá que ganar el puesto porque hasta aquí Báez no ha desentonado, sí tal vez ha demostrado que debe tal vez mejorar o bueno, no sé si mejorar porque ya no es su característica la velocidad, claro, al igual que Morel, y hay que ver cómo llega Bruno Valdés, ¿verdad? Con la inactividad, la cuestión de la lesión en la rodilla en México que le afectó evidentemente en la carrera. A partir de allí no fue el mismo Bruno, después ya le tocó venir aquí a Boca y ahora está todo dado para que retorne a Cerro Porteño. Yo creo que hay que ver, se tendrá que ganar, me parece a mí, la titularidad. Conste que Bruno, por el nombre, el peso del apellido, es muy importante en Cerro Porteño y hay que ver allí cómo lo maneja Bernay en ese sentido. Sumarle otro factor. El hecho de que está jugando bien el doble 6 y ya con la clasificación prematura de la selección, o sea, todavía hay unas fechas sin Wilder, sin Fabricio, pero si no andaba bien, la típica iba a ser la solución salomónica, no que juegue Bruno con Baez y Morel va al mediocampo, pero por cómo está jugando Piri Mota con Carrascal, me parece que esa opción, y más por la característica de Jorge Morel, no es que prende demasiado. Además lo que cita Juanma con el tema de la actualidad y los rasgos ahí en la saga central. Sí, totalmente. Pero aparte de eso, a ver, Cerro en este caso, cuando parecía ya estar fuera del mercado de pases, yo no sé si influyó un poco la mala imagen del lunes, después de lo que ya todos sabemos que ocurrió, pero irrumpe de vuelta fuertemente al mercado.
Y me dicen incluso que, bueno, está lo de Totín, que recibió el llamado de Fernando Jubero para conocer las condiciones. No ha pasado de eso. No es que hay negociaciones o que ya está todo muy avanzado, sino que fue un llamado para conocer las condiciones y demás cuestiones. Eso indica que Cerro sigue en la búsqueda de un delantero más o de un ofensivo. Habrá que ver cómo prosigue esta búsqueda, porque tiene tiempo hasta el viernes 16 de febrero. En esa fecha cierra el mercado de pases para lo que es este primer semestre, menos de nuestro fútbol, de la Copa Libertadores también, etcétera. Así que Cerro, lo de Bruno Valdés, muy avanzado, falta la firma, y continúan en la búsqueda de reforzar en la zona ofensiva. ¿Todavía? Sí, no se rinde. ¿Pero y cuándo cierra el libro de pases? El 16 me dijeron ayer, justamente hacía la consulta para saber cuánto tiempo más le queda a los equipos para fichar. A ver, aquí estoy buscando. O sea, 2 semanas, de hoy en 15. Sí, 16, sí, desde hoy en 15. Molina en un clásico mató 2 goles más o menos, dice. Yo recuerdo ese partido. A Roque no le pudo atajar, ese no fue el 4-2. No, me parece que a mí fue contra Sol de América en el Defensores del Chaco, y creo que fue dupla con Danilo Ortiz. Y pero Álvarez. Acá 2 oyentes envían el tema del clásico. Molina tenía un problema en el pie, en el clásico jugó como él, y después nunca más fue de sí. Un clásico, ¿sabes cuál clásico me parece? Fue ese que gana con gol de Ceballos también. 4-2 le gana Olimpia a Cerro. El Cerro de Leonel no fue, o de Florentín. Eso habrá sido el clausura de Creo lo que fue la finalísima. Estamos hablando de Ariel de Molina, que es el central que pintaba bien en Cerro y que después... ¿El argentino? El argentino, exactamente. Sí. Desapareció, pero él tuvo una actuación en falso y después tuvo algún problema también. Si no me falla la memoria, habrá sido, no sé si el primer clásico de Veraquino. Y él pita tan bien ese partido que Olimpia gana en la segunda rueda del clausura. 4-2. Y después van a la finalísima por lo que ocurrió en la última fecha. Y a Ever aquí no le vuelven a dar. O sea, en una época donde era una ley no escrita esto de que un árbitro no podía pitar 2 clásicos seguidos. Y le dieron, y después se da lo de la mano de Fidencio, ¿verdad? Pero ese clásico que vos mencionás es el de la segunda rueda del clausura. Exactamente. Sí, segunda rueda. Juanma, bueno, está el tema... Bruno Valdés también dice, o sea, si hay un competidor para Cerro Porteño, es otro club tradicional. Creo que tiene dinero. Y que vendió o sea, no pudo retener a su... ¿Quién es? No, pregunto, si no, poderoso no... No, claro. No sigo mucho el fútbol chileno últimamente, che, pero no sé si todavía está Ariel Holland ahí. La Católica. Dice TNT Sport, dice... Los 2 candidatos para que vaya a préstamo, porque solamente a préstamo va a ir, son Cerro Porteño y Universidad Católica de Chile. Sí, incluso antes que surja el interés del Cerro Porteño, había surgido ya el interés de la U Católica. Con Bruno Valdés, estoy viendo quién es el entrenador, ya no está Holland, eso estoy seguro. Había renunciado. A ver, lo tengo aquí, Universidad Católica... pero Nicolás Núñez se llama, es un chileno. Ya no está Holland ahí, pero sí, había surgido días antes inclusive que haya surgido el interés de Cerro Porteño. U Católica también estaba en conversaciones, por eso decía que en Argentina los medios, voy a usar una frase, va a sonar un poco mal tal vez, pero lo querían ya Bruno cederlo a préstamo a U Católica. Ahora aparece lo de Cerro Porteño, que según las informaciones del club también que tenemos de Cerro, digo, está muy avanzado y solo restaba algunos detalles con Boca para concretar la operación. Ese técnico de Boca es un personaje, ¿eh? Martínez. ¿De dónde salió ese? ¿Y técnico Huracán? Y él dice que lo llevó a Aarón Molina a Tigre y ahora vino a Boca y dijo, no, yo no lo necesito. Pero ¿tiene historia futbolística? Porque yo nunca ni escuché, la primera vez que escuché. Jugador ni nada, no. ¿Y qué le pasó a Riquelme? Yo sé que no está Johnny, pero... Pero qué raro es Riquelme, ¿verdad? Y está pues el tema, creo que Talleres fue el que empezó con eso, también Defensa y Justicia, técnicos de los que saben mucho. Teóricos, tipo Marcarián. Claro, gente que sabe mucho, entonces
dejan un poco el perfil ese o de uno con mucha ascendencia, muy famoso, como suele contratar a veces los grandes, ¿verdad? Está el tema de... Sí, fue técnico de Tigre, le digo aquí a quien escribe. Y lo llevó a... de hecho, él sale después de una muy buena campaña en Tigre, se va a Huracán. Fernando y lo había llevado a Aarón, el jugador que quiso Olimpia. Lo llevó, lo dio a préstamo y ahora él vino a Boca, lo encontró en el plantel y dijo que no lo quería. De hecho, se fue a préstamo a Defensa y Justicia. Bueno, eso yendo a otro lado. El tema de Bruno Valdés, que para ser sincero, no hizo mérito para quedarse en un club grande como Boca. Le tocaron 2 o 3 bloopers muy importantes. Imagínense, por ejemplo, que lo de Robert Rojas en River fue mucho más importante, pero terminó mal. Robert fue ídolo en un momento en River, hizo goles decisivos, la gente le reconoció el dejar el alma en la cancha, pero 2 o 3 errores importantes en partidos importantes lo dejaron fuera de River. Y ahora anda bien en Brasil. El equipo, acá dice Darío Pereira, si voy a Carenil, camiseta sin logo ni color, ¿entro? Sí. ¿Y qué? ¿Quién te puede? Sí. ¿Quién te puede atajar? ¿Verdad? Es que se va a dar eso, Fede. Con los hinchas de Cerro se va a dar eso en los partidos de visitante. Salvo Luque y Cancha de Libertad, me parece, ¿verdad? O el Clásico también. Pero se va a dar eso con la gente de Cerro. Juanma, hablando de eso, Quinta tenía un ingreso grande de vidrio, era enfrente de la fachada, ¿no? Pasa que ese era el acceso a la sede del club anteriormente, hasta que se construyó la nueva olla. Entonces, no, pero ¿sabes a dónde voy, Juanma? Porque ayer he visto que están levantando muro. Sí. Que va a haber un portón seguramente chiquito. Y ya se sabe para qué, ¿verdad? Están levantando ladrillo. El de templado. Muy clásico. El de vidrio templado. Claro, pero entonces se entiende que va a ser para que haya más seguridad y que la barra ya no entre más. Estar actuando en forma. Sí. Ellos hacen oficina. Sí, son oficina. Y por más que el doctor Martínez. No, pero no le gusta el término. Pero es cierto, o sea, yo creo que no es como una primera escena de una película que dura más. Eso. Pues, porque la gente dice, no, que ya no haya. Mira que igual el presidente de la Olimpia dejó unas ideas que también condicen con lo que es la convivencia. Una perlita a la barra. Pero, hijo, de parte del presidente de Olimpia. No, o sea, en este sentido de que lo que pasa es que todos los clubes son pro hasta que ocurra un incidente. En el caso de Olimpia ocurrió en la vereda enfrente y en el caso de Cerro ocurrió en patio propio, pero de la noche a la mañana no, es que todos van a decir, bueno, de ahora en más ya no nos vamos a las canchas. Como ocurre con cualquier situación, cuando hay un revés o hay una adversidad, se va a querer demostrar. No va a ser tan sencillo. El tema de guardar las cosas en el club es algo muy clásico. Pasa en todos lados. Yo no sé si, creo que la hinchada Olimpia guarda hacia la piscina, detrás de platea. Yo me acuerdo Colón de Santa Fe. Antes de la cancha, en el estadio está el polideportivo y los barras guardaban todo en el polideportivo. Y en cancha de River, cuando fuimos hacia River Cerro, me tocó querer entrar por una puerta y había un tipo pesoca todo tatuado con corte de barra y me dice, ¿a dónde va? Me equivoqué, bueno. Y ahí caí en la cuenta que el pasillo detrás de la zona de cabina guardaban sus cosas. Me dice un amigo en común, Federico. Ahí en Cerro guardaron. Y hay que decir que lo de la murga, ellos subieron arriba. Fuimos testigos de eso. Ellos no participaban de la pelea. Ellos subieron bien al codo de arriba y se quedaron en forma pacífica ahí. Lo de la murga porque tienen el redoblante, ¿verdad? Lo que vimos Ariel. Un amigo, como dice Federico, era necesario cerrar Quinta. Ese acceso ya no tiene sentido, ya que la administración del club está en la nueva olla. Pero lo de la barra hizo que se adelantaran a los hechos. Pero está claro que... Lo que pasa cierto, que... la administración está hace mucho en el estadio, en la calle que cruza ahí, donde vamos todos. ¿Y te acordás cuando había hasta un fallecido, llevaron a hacer una procesión allí? Sí. ¿Juanma? No, lo que pasa es que ahí había actividades también en las canchitas. Solían haber entrenamiento de básquet, de handball, los chicos de la escuela de futsal también solían entrenar. ¿Y el equipo de primera también, Juanma, en el Adriano Irala? ¿Entrenar?
Sí, pero ellos entran por el portón que está sobre Antequera. O si no, cruzan directamente por la Nueva Olla, suben la heladería norte y hay un portoncito que lleva al Adriano Irala. Sí. Bueno, vos a estar, Juanma, el domingo ya, ¿verdad? En esta ocasión nos quedamos para cubrir por aquí también, que no falte nada. Sí, van a ir 2 compañeros. Una linda travesía. Mi amigo Pablo Pérez ya volvió. Vos sabés que él hasta ahora sigue levantando fotos de su viaje. Acá murió una semana nomás. No. 5 noches era. Sí. Bueno, está. El equipo, Juanma, qué lindo para la gente de Mallorquín ver a Iturbe, Cecilio, Baez, Churín, Jan, qué lindo, ¿eh? Y por fin a la gente de Mallorquín le toca un horario y un día de bien. El doctor además se quejaba, nos tocan viernes, lunes. Sí. Y ahora le toca. Hay un partido, Dani, que juega Arce sábado a la noche, pero con un equipo casi suplente, ¿te acuerdas? Es el partido que, claro, a los 10 minutos le sacó a Viera. A Coyote y a Viera. Sí, se enojó. Y en el banco la gran novedad era Moreno Martins, y los que entraron fueron Carrascal y Aquino. Y después, mira que Cerro tiene partido ahí recordable. ¿Te acuerdas el partido de los errores de Baez? Claro, que después lo remonta. El 0-2 que convierte en 3-2. 3-2, sí, un partido con mucho huevo. Y ese era el sello del equipo de Saba. Exacto. O sea, errores defensivos y después de mitad de cancha para arriba. Gran tarea del Pachi. Sí, y lo que acá ayer le recordaba también al doctor Martínez, fue justamente un duelo contra este equipo, un viernes de noche, pero General Caballo había mandado a Ciudad del Este, y que el plantel se tuvo que ir un día antes porque justo Cerro había empatado un partido contra Guaraní, ya el clima era muy espeso. En ese interín se dio eso que cuando Arce dijo acá el famoso, yo ni de mi sombra, yo demasiado bien conozco el club, y se fueron un día antes y allá volvió a recibir un gol sobre la hora. Era la época que eran los goles tardíos que le entraban a Cerro. Fue un gol que sirvió para un empate, ¿verdad? Claro, se equivoca Rolón. ¿Ese no fue la renuncia de Florentín después? Sí, esa expulsión medio rara. Y después General Caballero. Sí. ¿Qué partido recordar? ¿Viste? Hay partidos. Son partidos con historia, Juanma, ¿eh? General Caballero Cerro, ese partido de los cambios tempraneros de Arce, si mal no recuerdo, fue el primer partido donde se inauguró la lumínica en Mallorquín. Yo recuerdo porque fue todo un suceso. Cerro venía del campeonato milagroso en Dos Bocas y Jan, estaba Pachi, Aquino no estaba, Aquino y compañía, Patiño. Eran muy requeridos por los aficionados al Cerro que estaban allí, se acercaban a la Alambrada para sacarse fotos. Y después también hay un General Caballero Cerro por Copa Paraguay. Antes. Y el equipo que le hace de contra a Cerro el gol en la olla y lo deja sin posibilidad de campeonato no fue General Caballero. El chico Arce, el que era de Olimpia. Y al hacer él el gol en la nueva olla, Libertad sale campeón contra Olimpia. Porque había una sola combinación: victoria, Libertad y derrota de Cerro. Se aceleró todo. Exactamente. Bueno, Juanma, partido con historia, hermano. Tanto allá, mira, Ciudad del Este, Mallorquín y Barrio Obrero. Partido Guaireña Cerro, por ejemplo, tiene historia en Barrio Obrero nada más. Porque después la de allá son... Ya solamente la chilena de Lito. Sí, pero este partido tiene historia, che, y está bien, con 5 puntos, el equipo de General Caballero. Cerro Porteño con la indefinición, ¿tiene? 6. Con la indefinición, aclaro eso, no sé si hoy va a salir algo, tendría que salir, creo que no puede haber mucha duda, sí o no, ya. El equipo va a ser, sí, Dani. Y en ese sentido, Juanma, en Cerro, más allá de lo que expusieron Bernay, Churín, Jan, Juan José Zapag y ayer Ariel Martínez, íntimamente en Cerro manejan algo, saben algo o están expectantes. No, expectante obviamente porque Cerro tengo entendido que puede apelar una primera decisión, ¿verdad? Hay que ver si es que es el comité ejecutivo el que decide si también tiene esa posibilidad de apelar, porque si es el tribunal disciplinario sí lo puede apelar en segunda instancia, pero perciben que se va a aplicar la sanción, que no le van, o sea, que le van a otorgar los 3 puntos al 2 de mayo, porque Cerro no va a perder, sí, puede ya perder un punto a lo mejor si es que nos ponemos a analizar, pero
le estarían otorgando los 3 puntos al 2 de mayo. Bueno, equipo va por la misma. ¿Cuándo juega el sub-23? Hoy. Con equipo suplente. Con los puntos importantes la El lunes. Creo que el lunes, jueves, domingo, algo así. El lunes. O sea, El lunes, ¿a qué hora? Hora todavía. Y va a ser. Mira lo que le tocaría. O sea, imagínate vos que el grupo es Venezuela, Brasil y Argentina. Todo a remarla, ¿eh? Venezuela por ser local y Sí. aparte tiene una buena selección. Pero viene ya de una buena experiencia en el sentido de que se tocó con selecciones importantes Sí, sí, sí. como Uruguay. Uruguay es una Yo selección voy- que tuvo base, yo voy- ¿verdad? Base cuando- de los campeones. Cuando digo remarla voy a que no hay VAR Ya. y aquí es Ya, complicado el tema. O sea, ya. cuando digo remarla... creo que ahora va a haber. VAR. Creo que ahora va a Tendría que haber. ver. Ahí Porque hay que tenés ver a Paraguay. Venezuela local, tenés Brasil con Hendrick y este chico John Kennedy. y tenés Argentina con el Diablito, ponele. Y con Argentina tenés esto de que si Argentina va a París, se va a fogonear la opción de que Messi juegue los juegos. Exactamente, totalmente de acuerdo. Ni Pero Messi es una ni selección- María. Sí, Pero sí. ya está casi de consenso que ellos... Por eso digo que yo decía remar a Ariel al tema que son adversarios que van a presionar De más todos allá lados. del campo de juego. Más allá. Sí. Pero a la vez también ya es una selección por la cual no poníamos ni un puto peso partido por la mitad, ¿verdad? Porque... así? más ¿Por qué así? elegante. Bueno, Está bien pero- que vos no hayas nada, pero hay- No, pero nadie, Dani, ni bueno, hablamos, nadie, acá ni pero ¿por qué hablamos porque ahí? ¿Por qué perdíamos bien? la Estamos mañana, hablando de la la mañana, violencia, los la mañana términos. me No, pero ya ¿qué fue crees este mucho, día? ya fue mucho. Yo también ¿Qué crees? antes, ¿Qué a crees la que diga? mañana estaba con Alacrán y no venía a hablar con el idioma de pegate, y aparte eso temprano. O es de Marini. ¿Qué hora? O te pone nervioso el tema de... Marini es grosero, ya le escuché. Es Sí, grosero también. pero acá estamos hablando Sí, yo con un coincido, lenguaje tan... pero- y no, Estamos nadie... bien. Un puto peso. Ella. Vamos a ver. Bueno, nadie Buena puso verba, hermano. un peso partido por la mitad, es la expresión Sí, tradicional, claro. ¿verdad? Bueno, corregimos entonces por el... Pero en serio, porque yo creo que el grupo estará con otra autoestima a partir de este resultado. El propio Pablo Rosso dijo, nosotros vinimos para evitar el papelón, y terminó haciendo una muy buena campaña, a tal punto de que, es cierto, está complicado ganar el grupo, que tampoco te va a dar una gran ventaja deportiva, Pero ¿verdad? tiene dos cosas que no tiene la selección mayor hace años. Gol y carácter. ¿Verdad? Sí. Que son las cosas que nos faltan. Yo prefiero, prefiero ganar 5-3, que me dan 3 goles después de dar vuelta al partido, sufriendo antes que esa cosa tan... A mí me sorprendió, ¿sabes quién, Federico? tan en el fea que vemos en la selección que... seleccionado- Lo único que esperamos es que nos hagan un gol. En el Y se seleccionado desarma 23, todo, sí. Marcelo Fernández. Qué Su burlar se volvió rendimiento. Ariel y de acá Jorge Martínez, ya, mira. Tranquila, Jorge. Un poco más... Ah, mira, Ariel, ya... Bueno, puede pasar desapercibido. Vos mismo buscás. Yo no puedo decir nada, será. No, pero... Si digo algo que van... Vamos que hoy Sí. Pero Veníamos bien. Bruno, ¿me cuántas veces así de repente Pero también Bruno, se le suelta Bruno, y nadie puedes le da tener tus bola? años ya en esto para tener tu propio perfil. Sí, pero... ¿viste ¿Qué que pasó, yo- Ariel, con el vocabulario? Dice acá, mira, desde 593, esto no es Buenos Aires, 593 en el interior de Argentina. Al fin sincero, la verdad verdadera entre el sudamericano. Nadie daba un peso y hasta 2 veces escribí con mayúscula escribe. Opama enero Ariel dice. Opama. Fuerza Ariel dice aquí Gracias. también. Pero siempre saliendo. No fue feliz la expresión. Déjenle a Ariel ahora que no está Bruno, dice, pero está bien. Bruno su editorial está bastante fuerte también. Últimamente ya es una costumbre, ¿eh? Sí. Yo pensé que el monólogo ya era algo fuera de tiempo, ¿verdad? No sé, tenemos que irnos a cómo te va Gabriel, ¿verdad? Pero apareció otra vez y tiene mucha fuerza. Sí. Mucha Soy fuerza. de Córdoba, Argentina. De Córdoba te estaban preguntando por el vocabulario. Saludo para Ariel entonces de Córdoba, decía el teléfono 593. Bueno, mezclando todo porque estaba jugando, ¿no? Decía si no va a haber otra actualización porque entonces van a ser tres partidos muy importantes, ¿verdad? Hace mucho no estamos jugando una serie... Sí, pero también yo creo que está latente para el que, desde el lado genuino de la crítica, o el que, para decir a lo que parafraseaba Ariel, yo lo sabía,
que si le va mal, porque yo recuerdo algún que otro equipo juvenil que tuvo una muy buena primera fase y después colapsó en el hexagonal en el tema del sub-20. Pero... Hubo varios. No, por eso. O sea, en es una como que... época era un clásico. Por eso voy a hablar con los hinchas y te dicen, ahora ya. Ahora quiero verle, Claro, ahora. Y bueno, pero yo creo que desde lo que era la expectativa y todos entienden, porque era una selección que se armó sobre la marcha con lo de Barros Esqueloto, porque los mellizos iban a dirigir. Y eso se Claro. reconoce. O sea, no hubo tiempo. Fue una cuestión y allí tuvo mucho que ver lo de Pablo Rosso, que le conocía al gerente, habló con Ortigosa para lo de Leguizamón, ni hablar lo del Tata para lo de Diego Gómez, porque uno dice, sin Diego Gómez, mira la importancia de un jugador. O sea, entonces, se consiguió lo de Enzo. Claro, también, claro. de Inglaterra. Y ahí también seguramente lo de Libertad, pero como no se consiguió lo de Romeo, lo de Segoviña, que ayer cuando vos dijiste lo de Luis Enrique, yo dije, no, Segoviña ya no va a poder, y bueno, con razón ya lo cedieron. Por eso lo cedieron ahora al fútbol europeo, seguramente a otro equipo del holding del dueño norteamericano, pero a sabiendas de que la primera meta era evitar lo que, por ejemplo, esa sensación que dejó en el segundo tiempo en Maldonado contra Uruguay. Por el primer tiempo se jugó dentro de todo bien, y en el segundo tiempo, entre ellos el gol blooper de Román, y yo creo que es para aplaudir. Y eso que decías, yo citaba, vos hablabas del tema del gol, al tema del gol y el carácter. Claro, porque mira que yo en la primera fase, los muchachos creo que aprendieron a jugar sin VAR, porque dieron para que tenga desde el debut contra los argentinos. Era un Hay un equipo lapso, Dani, fuerte. de los 20 hasta los 40 minutos contra Argentina que... No, y entraron entre tres lo atendían. Sí. Y era como que... Y vos notabas una especie de... no, yo te cubro. Sí. O sea, tranquilo, andá. O sea, no la de polenta, Ramón, o sea, yo te cuido, amiguito. No, yo te hablo en serio, ¿verdad? Claro. Cuando iban y sistemáticamente iban contra el otro y todo eso. Y era una especie de mirampo de déjà vu, era como retroceder el tiempo y sí, así solíamos. Pero otros equipos que han conseguido cosas importantes dentro de lo que tiene que ver con la selección nacional. Vamos a ir ahora a Edgar, 12:57. Hashtag, ¿cuál es el hashtag para la sub-23, Ariel? Nadie daba un... Ahí está. Ya no digo más, ya. No. 34, ¿dónde es 34? Le comprendo a Ariel secuela de Enero Largo. Lo que dijo Ariel no es nada en comparación a lo que había dicho el jefe dictador Bruno. ¿Qué dijo Bruno? No sé. Ariel, que nadie te calle. Siempre sé tú mismo, auténtico. Saludo de un tobateño residente en Estados Unidos. Mira el tobateño de Estados Unidos, querido. Qué linda Gustavo ciudad. Jiménez. Qué linda ciudad. Pero Ariel, vos sos genuino diciendo, yo al revés, yo Ariel lo tengo más con Por eso, otro por eso, vocabulario. por eso. ¿Verdad? Por eso nomás me... Él no es... No. Pero viste que este término, por ejemplo, se utiliza mucho en una Yo reunión tengo- de tereré, de amigos, por de ejemplo, amigas. vos- esa es muy de... Esa es de Mourinho Guardiola en Vamos a decir, realidad. por ejemplo, mi compañero mucho tiempo, en los analistas, Gustavo del Puerto, por ejemplo, yo te iba a aceptar No, el saludo para Gustavo, pero él sabe. Es más, ahora bien, está en un programa a la tarde, medio de chisme, todo. No, Gustavo, y él sabe, él es distinguido por eso, pero Ariel, pues, suele venir con palabras extrañas que Google le llama acá. Y cierto, ¿verdad? Le metí alguna de esas. Y a veces, cuando se da la circunstancia. Ariel... No, acá dice que no pierdas tu originalidad. Tenés que Gracias. pensarte como querés. Ariel, el payo Cuba de Cardinal, dice otro. Contá que sea de bono, ¿no? No con hechos. No con hechos. Y bueno, Ariel. Sí, por eso. Dividiste un poco el tema. Se desmadró Ariel, parece uno de la barra, dice. No. También. Pero eso es una expresión. Y acá el doctor Fernando Coda trata de enmendar su error de la otra vez. Y me escribe, ¿qué eso es? Me escribe por Ariel. Qué bárbaro, doctor. ¿Por qué así? 12:59, Edgar.
Baterías Varta es la mejor elección para tu vehículo. Con Varta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. La mejor inversión para tu vehículo es Baterías Varta. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo la elijo. Baterías Varta, un golazo. Con cubiertas como Tire, volver a clases es más fácil. Comprando 4 cubiertas Kumo en Chacomer, te llevas una sensacional mochila. Elegí cubiertas Kumo, cubiertas con garantía y tecnología coreana. Aprovecha la promo y llévate una sensacional mochila. Cubiertas Kumo, mejor en todos los caminos. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. En Sueño Lar celebramos el Día de los Enamorados todo el mes de febrero. Con tus compras en productos nacionales tenés hasta 45% de descuento en Somieres, Living y Muebles Nacionales. Más de 10 cuotas sin intereses y podés pagar tu primera cuota a los 30 días. Contáctanos al 021-588-8100. Visítanos en www.sueñolar.com.py y en nuestras tiendas Sueño Lar. Celebra el mes del amor dándole el gusto a esa persona especial con pollos o Don Juan, chorizos con queso, fiambre, chorizo parrillero y mucho más. Te esperamos en todas nuestras sucursales o llamanos al 021-729-1717. Pollos Don Juan para todos los gustos. Ahora, tus visitas a Ceneu Centro Automotriz tienen premio. Por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400.000 guaraníes, estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el Ceneu Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguiros en nuestras redes sociales @CeneuPY. Disfruta de un verano con frescura y sabor. Ponele onda al calor con yerba mate Indega Pantano Limón. Hacelo diferente con Dinelco. Ahora también podés usar el QR de Dinelco desde la app de Visión. Si sos cliente de Visión Banco, podés pagar y realizar extracciones con QR en POS y ATMs de la red Dinelco. Accede a pagos digitales sin restricciones con la red Dinelco. Con red Dinelco, hacelo diferente. Universidad Autónoma San Sebastián, carreras de grado y posgrado, matrícula exonerada para alumnos nuevos. Sede central, Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear. Arma tus combinadas y aposta responsablemente en www.aposta.la. Apostala, sponsor oficial del Club Olimpia y Cerro Porteño. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Llegó una promo especial para volver a disfrutar lo mejor del fútbol con tus amigos. El pack de 15 latitas de Pilsen con 3 latas de regalo para que nuestra cerveza alcance para todos. Perfecto para que la juntada con amigos dure más. Encontrarlo por solo 42.000 guaraníes. Pilsen, recién hecha desde 1912. Disfruta de hacer tus compras desde el celular con la app de Arete Click. Además, ahorrando tiempo con gusto, descarga nuestra app o ingresa en www.arete.com.py. Compra en grande y ahorra en grande en Arete. Todos los fines de semana tenemos descuentos en productos seleccionados para vos. Además, los viernes tenés 20% de descuento en toda nuestra bodega. Así lleva más, pero sin gastar de más. Te esperamos donde da gusto comprar. Qué lindo, Arete, sí. Hoy capaz me voy, fin de semana con... Pues el fin de semana, te cuento, Ariel Dani, tiene 20% de bebidas. Epa, interesante. Y 20% mucho. Sí. Arete, Y de 100.000 son 80, ¿verdad? Y más un 2 de febrero. Sí. Cuando el tipo, viste, está saliendo de la trinchera después lo que fue enero. Sí. Y bueno, o sea, después ahora tenemos el tema de la siguiente trinchera de lista de útiles, pero por eso me tocó el tema del porcentaje. A mí me tocó hoy, puede ser 8 libros, bro. 8 libros. Para la... 8 libros. Hoy se fue Marlí con Luciana y compraron todos ya 8 libros. Campera, pantalón, 2 remeras, no, una cosa de loco.
Pero es no, duro golpe, ¿verdad? No, en febrero es... Enero es la resaca de lo que fue. Ahora va a comenzar a ir a guardería con uniforme. No. Pero para el comisario, no. El comisario Chang dice, ¿te acuerdas que el comisario Chang te apareció? Sí. Cuando me llamaron ahí, yo, justamente Mabel me llamó ahí, yo no tenía ni idea. Y estaba y le escucho a nuestra corresponsal en Ciudad del Este. Y remató. ¿Pero entraste al aire? Yo entré al aire para desmentir, ¿verdad? Me hice un show y lo que... Qué loco, en serio, Sí. Ya, acá, en la página oficial de Gremio, ya anuncian la renovación. Wilson levantaba en el Twitter y veía la información. Renovación con Matías Villasanti hasta finales del 2027. O sea, 4 años más. 4 años. O sea, todo 24, 25, 26, 27. Sí, supone que no se ha transferido 4 años de contrato con Gremio. Claro, o sea, lo que te... Mira lo que es el piso. Sí, por eso. Totalmente, o sea, y uno leyendo el artículo dice, elegido como mejor jugador de su posición del Brasileirão del año pasado. Además de contar de que fue contratado de Cerro Porteño en el 2021, la cantidad de partidos, los goles... Qué gran progreso Villasanti. Y él siempre recuerda 2 factores. Uno cuando fue a préstamo a Temperley, y el otro Gustavo Florentín, que fue el que lo puso en una posición en Luqueño. El Luqueño Villasanti comenzó y después ya fue muy importante todo lo que sabemos en Cerro Porteño, y hoy uno de los mejores volantes nada más y nada menos que del fútbol brasileño. Y yo te sumaría el famoso caso extra futbolístico que él también citaba, cuando fue pillado con el tema del piquibole en plena pandemia. Y después él siempre recuerda que Chiqui le llamó a él y a Sergio Díaz. Y el mismo Chiqui después dijo, a uno como que le entró y el otro sí entendió. Sí se quería dedicar en serio a esto. O sea, y fíjate que un año después él es transferido a Gremio y estamos hablando de una renovación hasta el 2027. O sea, él es contratado en el 21, son 6 años, si es que no es transferido a un mejor mercado, y estamos hablando de Brasil, que tranquilamente compite con el viejo continente. La pucha que trajo a Luis Suárez, por ejemplo. Hablando de piqui voley, vamos a hablar de Olimpia, hoy gran partido Nacional Guaraní, me gusta ese partido, lamentablemente el calor, Ariel, va a ser conspirativo. 38 grados, 37. 18-15. Primer tiempo va a ser complicado. Primer tiempo va a ser complicado. Pero lindo y partido. Esperemos que cuando se precise la luz artificial que no falle el Arsenio Rico, la lumínica. Un gran saludo para Angelito Ortiz. Estuve compartiendo con él el domingo ahí en Cacupamí, él es de Cacupamí. Al lado lo vi en la casa de mi primo Edgar y Victoria, apareció Angelito. Me estaban contando que le dan duro al piqui voley. Escuché a quienes integran el grupo. Hay muchos jugadores de la primera de Luqueño, de la Liga Luqueña. No, de la primera de Luqueño. Pero hay dos jugadores de Luque, que son los cabecillas ahí con Angelito. Con Edgar, saludos para Edgar Amarilla. Gran atención realmente el domingo, toda la familia. Muchas gracias. Lolo Vende. Lolo, mira. Y Robert Servín. Robert Servín. Sí. El Mucamo. Vos sabés que la gente que va a ver esos partidos no me va a dejar mentir. Dice que corre, a full. Y hay partido de 10 palos y eso. Apuesta. Terrible. Y vos sabés que me contó el parrillero que era número 9 de la Liga Luqueña, que él juega muy bien al piqui volley. Me contó algo que pasamos adentro de los perros. Dice que hay mucho, Dani, formamos la dupla Arias Chung. Apostamos 10 palos contra el rival. Pero yo ya hablé con el rival. Sí, dice que sí, terrible, dice. Tú ya arreglé perder el partido. Y claro, y vos pones tu plata. A mí no me pasó con Ariel, que allí no jugaba en Villamorra. Pero si en mi guaraní con el canciller, ahí pasaban cada cosa, ¿verdad? Pero en esa época jugaban por Brahma, Federico. Pero se jugaba por 100.000. ¿Te acuerdas del litro de Brahma? 100.000, sí. Y hubo un menor esfuerzo de parte de la pareja. Y dice que pasa, no sé, tiene un nombre. ¿Qué tal un duelo Piqui, vos y Chun contra Ariel y Bruno? Qué lindo sería. Pero, ¿quién fue? O sea, ¿fue a menos? Él dice que estaba distraído ya, no, fue a menos. Pero Ariel, yo a menos no. Pero vos no estás entendiendo lo que Federico está contando. No, que a menos. Vos sabés que dice que una... Que Transeco canciller, sí.
No, pues plata era. Ariel, Estamos hablando 2007, 2008, 200.000 era plata, hermano. Sí, te queda la gente que te defendía No, con tu no, no, originalidad. pero yo- Acá no, lo Desmiento categóricamente en todo caso. Yo me atrevo. Acá Federico te está diciendo. Jugamos No. los comentaristas contra los relatores, sí. Acá está, Ariel. Sí. Acá está el término, ese es. Acá sí. Ese es el término. Ajá, que se utiliza para... Cuando le pillan al piqui amañado. Lo que veo Estando también la que plata, la gente, el público apuesta mucho. Cabeza rebalada. Como una carrera puede de caballo. Se apuesta Sí, mucho. sí. Acá sí. En la ciudad de Cecilio Valle, a Robert Servín, si le conoce, me dijeron que Robert está bien, que vende electrodomésticos ya hace bastante tiempo. Qué bien. Sí, bien. Acá está, acá dice. Gracias. Eso de transar para que el rival vaya menos, ¿no? En La Maré hay otro. En La Maré, en Luque, en San Lorenzo, muchos jugadores, mucha gente. Dice un día de semana tranquilo, 150 personas son, día de semana, cuando está atardeciendo. Y aparecen las figuras. Carrera Puinandí también, sí, eso en el interior más que nada. Altas apuestas. Olimpia tiene ya una formación viable, cercana, Ariel, para el partido de mañana. Se habla de la posibilidad de que arranque Prato. Carlos Sí. Arrúa, tenemos que confirmar si viajó Carlos Arrúa porque en principio... Si es dengue, no, lista de Olimpia. Acá sí, ahí está, gracias a Robert también. Pues ya está la lista de... Pues se habló de dengue. Sí. Ramón Martínez está para reemplazar a Richard Ortiz. Sí. 2 semanas como mínimo. Vuelve... Ya cuando estaban en tratativas, el propio presidente Melgarejo nos decía que Hugo Benítez podía jugar contra Ameliano. Entonces, Cierto. seguramente vuelve Benítez para reemplazar Y al agarró, suspendido está en la Saúl lista. Liceo. Ah, está. Olimpia ya salió, hace 48 minutos. Entonces Con no es destino dengue. a- Pero jugaría de entrada Prato por Arrúa, Benítez por Salcedo y Ramón Martínez por Richard Ortiz, el equipo tentativo. Benítez vuelve, claro. Salcedo expulsado. Y eso- Benítez con Barreto que se queda finalmente. Lateral no se mueve. Quintanita. Quintanilla. Eso iba a preguntar, porque creo que en algún momento se barajó la opción del retorno de Román. Entonces se mantiene Sebastián Quintana como lateral izquierdo y solamente esos 3 cambios obligados y el resto del equipo el que empató con Nacional el sábado pasado. Bueno, lindo partido mañana. Me cuenta Wilson. Mañana Super Sábado. Viejo marinero. Mañana. Indumentaria completa. Muy linda. Del Sportivo Ameliano para regalar a la audiencia mañana. Ahí está, Dani. Hace poco se regalaron 2 camisetas de sol muy lindas. Cuando estaba a cargo de Ariel el Super Sábado. Sí. A mí no me tocó ni un regalo la semana pasada. Con Juan Gerard. Y mañana entonces, indumentaria oficial de Ameliano. La ve azulada para el regalo. Mañana en Santa Elena estarán jugando los mejores jugadores de Piqui. ¿Dónde en Santa Elena? En Santaní, alta apuesta, desde las 4 de la tarde. Estuve trabajando por ahí y me llamó la atención la cantidad de gente. Mirando y apostando, una locura, Santaní. Saludos para los muchachos de Sport Barrio Guaraní, que están jugando la Precopa Paraguay. Precopa Paraguay. Sport Barrio Guaraní, un club muy tradicional de San Lorenzo. San Lorenzo, sí. Sí. Una vez fuimos a transmitir ahí, en un Interligas, y Pedro Garay es muy ligado a ese club. Sí, está por ahí, que Al reside Sport Barrio Guaraní. hacia allí. Garay va dirigido, ¿sabes qué? A un equipo de Perú, de la segunda. Él fue su campeón con Cristal, ¿verdad? Cristal. Mucho. De Copa Libertadores y todo. Libertadores 97 contra Cruzeiro. Aquel gran equipo estaba, Sí. ¿verdad? Sí, le ganó a River 4-1. Jugaba Yuliño. Que es panelista ahora y es Brasileño. bravísimo. Habla bien Yuliño, Y sí. es bravísimo. Es bueno. Santa Elena en Cordillera, Ariel. Ahí están los mejores jugadores de Piqui Volley. El central que va a venir a Olimpia, no, es de afuera, es argentino. Vamos a ir ya por la nacionalidad, argentino. Santa Elena, Cordillera Arias, gracias. J. Auto Saldívar, muchos apostadores en Tía Miguela. Edgar, Nacional Guaraní tenemos, Ariel, ¿verdad?
Nacional Guaraní. Los datos, vamos con el de primero. Bueno. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que Lambareo. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar. Hielo Conservadora. Y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos. Bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones. No dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Con los productos Upisa, la mesa está de fiesta. Para tus celebraciones te sugerimos los recomendados de Upisa. Bife de chorizo, bondiola, el infaltable lomo de cerdo y para los amantes de la parrilla una jugosa tapa cuadril. Encontrá las recetas ideales para estos cortes en www.upisa.com.py. Upisa, calidad desde su origen. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el acondicionador de aire Tokio te salvas de este ardiente infierno y pasas al fresco paraíso en segundos. La tecnología Extense Ionic purificará cada suspiro y el Swinsway te envolverá en una brisa helada desde dos direcciones. Salvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extense Ionic y olvídate del calor infernal. Tokio, prendidos a tu vida. Llegó Medalla Milagrosa. Trabaja la app de Medalla Milagrosa, mi cooperativa, para conectarte con socios profesionales, ofrecer tus servicios y generar ingresos. Descarga disponible en Android, iOS y Huawei. Más información en redes sociales o llamando al 519-9000. Cuando llegas a una estación de servicios que buscas calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas, en las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y le ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizadas. Vení al Shopping Mariscal y disfrutad de la mejor gastronomía. Una variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran el corazón. Shopping Mariscal. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Adquirí el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. ATR, con Flow podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. ¿Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelo, maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. El verdadero etiqueta negra pomelo es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra pomelo de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Bueno, se abre la fecha, Ariel, con Nacional Guaraní en la cancha de Nacional. En el Arsenio Rico el partido va a arrancar a las 18:15, un equipo tentativo nacional: Anthony Silva, Brian Blas, Ismael Venegas, Sergio Ojeda, Claudio Núñez, Orlando Gaona Lugo, Edgardo Orsuza, Juan Alfaro, Marcelo González, Rodrigo Arévalo, Nazareno Bazán. Guaraní Serbio, Daniel Pérez, Paul Riveros, Mario López, Wilson Ibarrola, Richard Preto, Agustín Mansur, Estible Moreira, Felipe Salomoni, Walter González, Adrián Alcaraz. El árbitro va a ser Carlos Paul Benítez y en el VAR estará Gedi Díaz.
Zacarías. Frutica te ofrece jugos naturales desde la semilla hasta tu hogar, la primera industria de jugos hecha por paraguayos para el mundo. Disfruta de los sabores únicos de Frutica en el mercado: naranja, guayaba, pomelo, mborcuyá y mucho más, sin conservantes ni colorantes. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Combatamos al dengue juntos. Uscuerna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Uscuerna. Volver a ser los que nos gusta, los que nos divierte, volver a nuestra rutina sin dolores, sin molestias, es un alivio. Llegó CBD Forte de crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidiol, de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. CBD Forte Lasca, un rápido alivio de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Venta libre en farmacias. Imagina un año sin cuotas de seguro médico. Con salud protegida, adquiriendo tu plan, participas del sorteo de un año de cobertura gratis. Tu oportunidad de tranquilidad sin costo. Contactanos al 021-319-0000. Aprovecha esta promo. La leche Trébol es el resultado de los ricos nutrientes del suelo chaqueño. Más de 70 años de innovación en la industria láctea, respaldado por granjas familiares que cuidan el bienestar animal. Lácteos Trébol, 12 años top of mind. Lácteos Trébol, nutre tus emociones con la garantía de la cooperativa Chortitzer. El estado del tránsito es presentado por Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. Informamos a los automovilistas que van a utilizar la avenida Ciudad Ayala que ya se está cargando de a poco desde la zona de Bartolomé de las Casas hasta La Victoria, cerca de Multiplaza. Después vemos que a través del mapa, que desde la zona de calle Última hasta San Lorenzo, al menos aún en estos momentos no está muy cargado. El estado del tránsito fue presentado por Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. Misión cumplida, el Puma Energy Rally Team conquistó el Rally Dakar 2024. El Puma Energy Rally Team puso una vez más a prueba la calidad de sus combustibles, completando más de 8.000 kilómetros en el Rally Dakar. Tras 15 días, el piloto paraguayo Oscar Santos llega al podio, completando la carrera más salvaje del mundo. Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Inverfin te acompaña de vuelta a clases con increíbles ofertas. Encontrá los aires acondicionados a cuotas desde 199.000 guaraníes con instalación gratuita. También televisores desde 79.000 guaraníes y juegos de somier desde 109.000. Además de descuentos en combos para dormitorios y celulares. No te lo pierdas. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Con descuentos de hasta el 30% en farmacias Catedral con todas las tarjetas de crédito de la cooperativa universitaria en todas las sucursales. Además, comprando Contigo Money tenés 15% de descuentos en todas tus compras. Y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Y en este bloque vamos a escuchar al próximo presidente de la Olimpia, Rodrigo Coto Nogués, que enfocó muchos temas. La asamblea es el 2 de marzo y bueno, y como punto de orden del día de la asamblea está obviamente la elección de autoridades. Anoche, ayer metimos la inscripción de listas y bueno, hay que esperar hasta el día de la asamblea para la votación y hacer todo oficial, obviamente. Nosotros logramos que el club se vuelva o no recurra, digamos, al bolsillo de los directivos de manera permanente, ¿verdad? De repente uno tiene que poner su bolsillo para salvar situaciones extremas, pero puede recuperar rápido, digamos, esa inversión, y ese es nuestro espíritu, ¿verdad? Nosotros
al Olimpia no va a venir nadie a salvarle, nadie va a venir a poner de su bolsillo dinero para que el club siga subsistiendo, y si pensamos eso es irreal, ¿verdad? No, principalmente porque no hay bolsillo que aguante luego esto, ¿verdad? Es una estructura muy grande, el club es muy grande, ¿verdad? Y el club genera mucho, y nuestro objetivo es justamente eso, ¿verdad? Ordenarlo, pensar a futuro, ordenar las finanzas, que es lo que venimos haciendo. Queremos continuar ese trabajo que ya venimos haciendo, y que no tenga que depender de nadie, que no tenga que depender de mecenas que vengan a tener que sacrificar su propio patrimonio por el club, ¿verdad? Y bueno, y tiene que ir camino a eso, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos. Yo creo que el club necesita de un periodo de 5 a 10 años por lo menos para estar completamente saneado, siempre y cuando mantengamos una línea responsable de manejo administrativo, y en ese proceso tenemos que ser muy disruptivos en el pensamiento de cómo el club genera ingresos, ¿verdad? El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. No te quedes sin gas. Energy Gas entrega a domicilio garrafas en 30 minutos. Llama al 021-728-9228 o al asterisco 457, o bien escribe al WhatsApp 0984-44-3332. La instalación es gratuita, tu solución rápida y confiable con Energy Gas. Las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbury tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbury. Elegí Exbury y llega más lejos. Exbury, en las mejores tiendas del Paraguay. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. En la noticia internacional se destaca que hay Matías Villasanti para rato en Gremio. Se confirma la extensión de contrato entre el paraguayo y el cuadro gaúcho. Va hasta el 2027. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Y prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además, podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios, cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. Si sos socio de Universitaria y aseguras lo que más te importa con Panal Seguros, tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirí o renova tu póliza para acumular cupones y participar. No pierdas esta oportunidad única. Podés leer las bases y condiciones en www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la confianza. Ahora les hablo un poquito sobre otro producto estrella de Ochi, el jamón de pollo Ochi. No sabes lo que son: ricos, saludables, frescos, libres de gluten, tan fácil de consumir. Preparás una rica ensalada con verduras frescas y enrollás la cantidad de fetas del jamón de pollo Ochi que quieras. Jamón de pollo Ochi, recomendadísimo. Productos Ochi, lo mejor. Bueno, y ya para este fin de semana que pinta muy caluroso, con mucho fútbol. Este fin de semana, viernes, sábado, domingo, cumplimos la ecuación, ¿verdad? No hay lunes, Dani. No. Eso era por lo del adelanto que hubo en la segunda fecha.
Y lo tuvimos viernes justamente, ¿no? Claro, viernes porque había quedado desierto. Sí, entonces justo lunes y viernes fueron los únicos días que, o sea, martes y viernes, pero después fueron continuados. Y se da esta particularidad, que justo cuando adelantaron 15 minutos, porque era 18:30 el horario de la tercera fecha, ahora sí va a venir un calor impresionante, ¿verdad? Y el del 20:45 a 20:50 no cambia absolutamente nada, ¿no? Es un chiste, pero yo creo que el primer tiempo de los 3 partidos de primera hora, no sé cómo estará Va a ser bravísimo. la temperatura en Mallorquín, porque ese es el tercer partido de primera hora entre este viernes, sábado y domingo contra General Caballero y Cerro. Yo me acuerdo que el partido que abrió todo esto fue Nacional. Nacional Ameliano. Estuvieron los compañeros ahí y el primer tiempo había sido muy malo, pero por el calor que hizo, ¿te acordás del calor que hacía? Ya, porque se jugaba a las 6. Sí. En esa época era 6 Sol y de 8 y pleno media. en el campo de juego. Claro. Una gran cantidad. Y hoy en la misma cancha, 2 equipos que están para, bueno, Guaraní con más puntos, una muy buena victoria frente a Tacuaré, a Nacional se le escapó, estaba perdiendo y bien contra Olimpia, lo empató, lo pudo dar vuelta, dejó una buena imagen, por eso lindo partido hoy, lindo partido, jugadores que se van asentando. Hay que recordar que desde ayer Danilo Santa Cruz es nuevo jugador de Guaraní. Hay que recordar también, para la gente que no estaba enganchada, hoy lo confirmaba Rodrigo Nogués, el futuro presidente de Olimpia, pero que ya está a cargo de muchas negociaciones. Juan Patiño no pasó la prueba médica, entonces no va a jugar en Olimpia. Sí, lo hará como lo anticipábamos el domingo anterior, el Beto Espínola, con un régimen especial entre el tratamiento de recuperación y la puesta en escena para estar en la cancha. Y están buscando un defensor central, sí o sí, que está en el exterior, preferentemente en Argentina. El libro de pase cierra hoy viernes 2, 9, 16. Dentro de 2 semanas. Hay todavía margen, ¿eh? Sí, y fíjate lo acuciante que es el tema del central, que primero Chiqui dijo que tenía que ser paraguayo, que les iba a complicar el tema del cupo, cuando mencionó lo de Juan Patiño. Que fue en el último partido. Claro. Y ahora al caerse lo de Patiño, por el tema de la revisión médica, ya... aunque eso signifique en algún momento, porque fíjate que Olimpia tiene a Gastón Olveira, el zaguero extranjero, Prato, si este llega a ser titular, Bruera, y decir ¿cuándo que más? no, y ahí ya tenés el cupo. Y voy nomás al tema de que cuando se recupere Zavala también, pero eso ya mirando un poco a mediano y largo plazo. Pero por eso Chiqui mencionaba que con el tema del extranjero, suponiendo que Carlos Espínola es el titular y no Tucu, pero si vamos a cantidad de extranjeros, ya Olimpia también está en una situación donde, supongamos que Olveira le gana a Juan Espínola, como ocurrió en las primeras 3 fechas. Lo de Tucu con Espínola. Si Zavala está bien, allí ya tenés 3. Prato, Bruera. Creo que en el mediocampo no hay en ese sentido, pero lo concreto es que estamos hablando de lo que era primero lo que deseaba Chiqui, pero ante la caída de Patiño, bueno, entonces estamos hablando de algo que puede darse. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay, compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad, Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Hierropar, hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico. La salud de cada día, la mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Garelli Estructuras presenta el sistema Lozarrap.
Losarrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. 13:33, hablando de Guaraní, muy buenas sensaciones en la victoria frente a Tacuarí el domingo pasado. Está Gerardo para informarnos. ¿Qué tal, Gerardo? Bien, Federico, el saludo para vos, a los compañeros, a la audiencia. Guaraní que va a visitar Barrio Obrero, Arsenio Rico, cancha de Nacional, y la última vez, es decir, el año pasado, cuando fue a visitar ese escenario, salió muy mal el equipo aborigen, y no digo que se va a tomar como una revancha, pero seguir por esta senda que vino, que del triunfo por sobre todo, y del ambiente que tiene ahora este nuevo plantel. 24 jugadores llevó a la concentración Lucas Bobaglio, el técnico argentino que dirigía a Guaraní, y de los 24, 7 son de las inferiores de Guaraní, que hasta hace poquito jugaban en la sub-15, en la sub-17, en la sub-20, el caso de César Miño, de Víctor Rivarola, y repito, Bruno Díaz, 7 valores de las inferiores: Gaspar Servio, Martín Rodríguez, Alcides Benítez, Rodrigo Amarilla, Adrián Alcaraz, el goleador del torneo, Wilson Ibarrola, Bruno Díaz, César Miño, Daniel Pérez, Gonzalo Medina, Álvaro Cuello, César Ramírez, Felipe Salomoni, Gustavo Marecos, Walter González, Mario López, Paul Charpentier, Paul Riveros, Anderson Leguizamón, Estíbal Moreira, Agustín Mansur, Víctor Rivarola y Richard Prieto. La nómina, repito, de 24 jugadores que tiene encerrado desde ayer en la concentración el técnico argentino para medir a Nacional, y va a repetir la misma formación que había iniciado ante Tacuarí para el partido contra Nacional el día de hoy. Gaspar Servio en portería, Daniel Pérez, Mario López Quintana, Paul Riveros, Wilson Ibarrola, la línea defensiva. Agustín Mansur, Estíbal Moreira, Richard Prieto, Felipe Salomón, y adelante Walter González junto a Adrián Alcaraz, el equipo de Guaraní. Federico, compañeros, audiencia. Bueno, ahora ya la gente va a mirar con otros ojos a Daniel Pérez, que fue entrevistado, que fue el jugador que anda muy bien, que le llegó tarde reconocimiento en la primera, ¿verdad, Gerardo? Efectivamente, así es, Federico. Por sobre todo, un caso bien particular el que está viviendo Daniel Pérez. Con 30 años, su primer gol en primera división, hace tiempo que viene esperando, es decir, intentando, porque yo particularmente ya había comentado ese detalle, que lo había visto en primera división jugando para Independiente de Campo Grande. Hubo un partido y después fue apartado, o sea que no lo tuvieron en cuenta, y así fuera, cuando yo lo encontraba, hablaba con él y qué pasó, y no me tiene en cuenta el técnico. Y a mí particularmente, insisto, me llamaba siempre la atención por la técnica que tenía, y no puede ser que este muchacho no pueda jugar con tanta técnica. Pero en fin, después fue a jugar en la intermedia por sobre todo, y el periplo interminable, y el año pasado para el segundo semestre, cuando lo trae Guaraní, bueno, las redes sociales explotó tirándole no precisamente deseos ni rosas, por decirlo de alguna manera. Traen jugadores desconocidos, acabado ahora lo más suave que tiraban contra él. Pero para él practica muy bien, incluso el técnico de Muner, que estuvo el último semestre del año pasado, eso alababa muchísimo, que en la práctica se mata este atleta. Pero estaba ahí Raúl Cáceres, que era el dueño del puesto. La vez que ocupó lo hizo muy bien, estuvo repuesto Cáceres,
y tomó de vuelta su posición, su puesto. Ahora Cáceres estaba para arrancar otra vez de titular esta temporada, este campeonato, pero vino la oferta para Raúl Cáceres del fútbol brasileño y tuvo que emigrar, y ahí se le dio la oportunidad y está demostrando todo lo que puede. Incluso llegó la fecha pasada al primer gol en su carrera como profesional, Daniel Pérez, y pues sobre todo de esa riqueza técnica que tiene y de centrar de primera, y ahora va mantener la regularidad, que a veces es lo más complicado para los atletas. Totalmente. Hacemos un alto, después informamos de Libertad, Gerardo. Sí, señor. Dame unos segundos de decir ahí la venta y después ya estoy informando sobre el mundo liberteño. Perfecto, 13,39 en todo el país. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena Salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. En Cambios Rendabuet ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor llamando al 061-514-920. En Petrosur, carga nafta activa 92 a 6.150 guaraníes el litro y fuerza nafta 96 a 7.500 guaraníes el litro. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto, cuidando tu economía. Petrosur, un emblema paraguayo con calidad internacional certificada. En el Cacique te esperamos para que aproveches nuestros super descuentos mayoristas. Comprando desde 2 o 3 unidades en el Cacique ya accedes a importantes descuentos. En Luque, Areguá y en Itagua, el Cacique sí te conviene. Vuelven las clases y como todos los años te acompaña Cuadernos Avon, disponibles en todos los puntos de venta del país. Seguinos en las redes @cuadernosavon.py. Avon, calidad que une generaciones. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando, escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @Solarbanco. Con Solar Banco sí se puede. Federico. Gracias, Edgar. Se vienen nuevas cosas también para diferentes programaciones de las 7:30. Ahí no nos vamos a dejar, Dani Ariel. Ok. Mira que puede sonar. No. Tienen nuevas cosas. Innovaciones. Innovaciones. Sí. Es lo mismo que nuevas cosas, sí. Lo que me llama la atención es qué va a pasar con los amigos de WhatsApp. Pero... Claro, porque también, ¿verdad? Sí. Es mucho más dinámico ese... ¿Y sí? ¿Qué va a pasar con los amigos de WhatsApp? Sí, Bruno se está escuchando hasta la... No me toquen los amigos de WhatsApp. Y... ¿Tu amigo está ahí también, Ariel? ¿Tu amigo de la tarde? Ancho Perfil. Sí. Sí, hoy tienen suerte. Hoy, pues a partir de las 5 ya se va a hacer la previa. 5 de la tarde. Exageradamente, ¿eh? Pero está bien, lindo partido. Para mí era 18. No, 18 ya están aquí por la cancha. Y 18-15, claro, 18 entra y... Vos no sos muy de previa, Ariel. Eso te cuestiona vos. No, yo últimamente... Antes hacíamos previa 3 horas antes, pero ya estamos en la cancha. Pero yo normalmente siempre hago una hora antes. Pero vos a las 6 quería hacer el partido, a las 6:15. Pero... Da los equipos, comentarios previos, 2 minutos de... Oye, ¿qué está Darío? Hoy está Darío. ¿Hasta cuándo las vacas de Fabio? Él vuelve el próximo jueves por ahí. Ah, miren. Una semanita Pensé más. que era menos.
17:30, gracias, Wilson. 17:30 la previa, 45 minutos. Bien. ¿Por qué le tirás así? Bien, 17:30, listo. Con razón, dijiste pero lo que una hora de y la algo. mañana. Pero mira que nuestra previa escuela, Federico, a ese será no hay un carajo. No, pero otra vez la Pero eso no es grosería. Ahora, No es grosería. Nada, no veo un carajo. No, pero ya. Pero parece que igual. está todo relacionado con tu mambo ahí en la mañana o todo Yo eso. creo que y con el partido del viernes. Enrique. Está Con EVP. relacionado ahí. Pero se salen las previas. Sí, siempre salimos. Pero antes era más, siempre hay temas. Pero cuando jugabas Porque si selección, vas a la sostener selección con lo que antes. vas a producir en la previa, no vas a sostener una previa de un partido de Tacuarí, no sé, Ameliano, una hora imposible. Ariel, Sí. cuando se jugaban los partidos de la selección, eran previas. Claro, pero ahí es distinto. Ahí todo Yo es sé que andaba distinto. bien Paraguay y todo, ¿verdad? Es distinto, la gente, el entusiasmo. Pero los partidos que no son de Cerro y de Olimpia, Pues sí, el matiz es venía totalmente. el tema. No, por supuesto que. Pasa que ahora hay menos acceso a los dirigentes también, ¿no? Antes salvaban Sí, mucho la previa. sí. Ya te escucha tal y tal. Y Porque nosotros ahí. normalmente enfocamos otros temas en la previa. Sí. Porque no Hay va una historias previa. que contar. Exacto, un tema actual. Qué sé yo. Exacto. Pero la selección, si nosotros hacíamos acá, me acuerdo de ahí con el móvil de ABC 3 horas antes. Claro. Estábamos. Pero tenés un montón Creo de que la matices. previa de hoy se va a centrar en el calor. Sí. Claro, 5:30. 5:30. Sí. ¿Qué día te va a tomar algo ya así, Mm. verdad? Un Famoso. viernes. Viernes encima. Decía primer viernes de febrero. Un partido realmente. Pero va a estar lindo, que me gusta, porque una cancha con linda acústica, la de Nacional. Van 600, 700 personas y hay ruido. Sí, Da gusto. y Pablo Nacional estaba en buen camino peleando por el título hace un par de años atrás, o un año y medio. Ahora lo que era. Vos sabés que era impresionante porque como es chico el estadio y está todo cerca, la verdad que el ruido y el ambiente son sensacionales. Y la tú hinchada de Guaraní trabajas- va a estar por primera vez en esa gradería de Nacional. La nueva. La nueva, ¿cuándo se inauguró? ¿El año pasado fue? No, este campeonato. No, entonces primera vez, por supuesto. Claro, Primera vez. pero digo nomás que esa gradería es muy linda. Ujú. Y también le queda bien al estadio. Estoy haciendo Lo de Nacional para es- mí, para viernes a la tarde, porque antes era lo más flojito los viernes. Sí. No. Para viernes a la tarde es un muy partido buen- que va a ser buen partido. muy va a ser buen bueno. partido, Va a ser muy buen bueno. partido. Como dicen ustedes los comentaristas, en los papeles previos va a ser un Sí. muy buen partido. Un partido que promete mucho. Y el estadio está coquetísimo. Muy lindas las refacciones. Todo muy moderno. Solo que esperemos La lumínica. la lumínica. Se va a Eso jugar es lo con malo que luz. le rogamos a todos los santos. 6, Porque la vez 4, pasada 7, Wilson se lesionó el 7 y partido. cuarto, sí, Y- va a ser necesaria. Y justamente se cortó ya atrás la luz. Solo que se jugó temprano y eso le salvó. Porque si era un poco más tarde, cuando la sombra de la noche caía, olvídate. Si iban a comer un 30 minutitos, mínimo. Piso. Bueno, lindo partido. ¿Y el otro partido cuál es? El otro partido se juega a las 20:45. 20:45. Sol de América Triniense. Y ese es un partido, vos sabés que en su microclima es un partido de mucha presión ese. Digo su microclima porque no es el gran partido, pero en Sol de América ya están diciendo, muchachos, ganemos un partido. Claro. Y Trinidense te habrá perdido todos. ¿Los dos? O sea que el Trinidense está... Triniense perdió con 2 de mayo, y con Cerro. Cerro. Y un tercer partido, ya estamos en la guarda. 2 de mayo, Que poca Cerro. memoria, General Caballero no fue, ¿verdad? Primera fecha. No, y 2 de mayo perdió la segunda. Sí. Arrancó con la primera. Muchachos, qué poca memoria tenemos, ¿no? Que estamos todos así. Pero la campaña del 2 de mayo. La No, campaña del no, 2 de mayo. Trinidense. Trinidense, estamos buscando el último resultado, ¿verdad? ¿Los 3? ¿O perdió 2? El tercero, el que. Se nos perdió. Sí. Y el tercero me parece el más cercano. Sí, pero. Tercera 2-1 fecha. espera. Con Libertad. A la Ah, pucha. ¿Vos tuviste ahí? No, Ariel, Ariel. El lunes. Ariel, no, vos Sí. tuviste ahí. Qué increíble. Cierto, Ah, 2-1. la pucha. 2-1, cierto. Libertad, Ariel contra Libertad 2-1. Sí. Ariel, ya te dije, vamos a sumar Memo, ¿eh? Hay que sumar. Sí. hay que sumar. Memo Vital. Sí. A ver, un poquito previo al cierre, un poquito Ariel que me llevó una cosita. Ok. Bueno, vamos a repasar íntegramente cómo se viene la fecha en el campeonato. Con Nacional Guaraní hoy arranca todo 18-15 sobre la América Trinidense en el Yani 2045.
Mañana Tacuarí Luqueño en el Yani 18:15. Ameliano Olimpia en el Villa Alegre 20:45. El día domingo General Caballero Cerro Porteño en el Carendelas 18:15. Y Libertad frente al 2 de mayo en la Huerta el domingo a las 20:45. Libertad por hora puntero. Cerro Porteño está con 6, pendiente de lo que pueda suceder en el Tribunal Deportivo respecto al partido suspendido con 2 de mayo. Guaraní, General Caballero y Olimpia con 5, Luqueño y Ameliano con 4. Sudamérica, 2 de mayo con 3. Nacional 2 y Trinidense y Tacuarí aún no tienen unidad alguna. Bueno, habló Rodrigo Coto Nogués, nuevo presidente de Olimpia, una charla muy provechosa, más allá de los proyectos, también lo de Patiño que no corre, lo decía en tiempo real. Así que recordamos en esta parte final. ¿A qué hora retornamos, Ariel? 5:30 de la tarde. 5:30 de la tarde. Bueno, que pasen bien. Estuvimos hablando mucho y cada uno con información de gente que realmente no nos cuenta muchas veces las cosas como son, manejando con cuidado, pero ¿por qué no se dio la unificación allí, o más que unificación, que la otra lista tenga integrantes en la comisión, la unión ahí, Rodrigo? No, realmente nos reunimos mucho, analizamos mucho criterios de administrativos, criterios de manejo, no había una coincidencia total, aparte los tiempos en los que estábamos cada uno, realmente también de parte de Guillo demasiada buena predisposición, él en todo momento también me permitió también a mí que yo pueda mantener el equipo con el que yo me siento cómodo, con el que yo voy a poder afrontar también este desafío. Y más que nada eso, ¿verdad? No hay más que eso, ¿verdad? Se dijeron muchas cosas que no son ciertas, la gente también inventa muchas cosas. Nosotros somos amigos desde que tenemos 5 años, yo soy amigo de toda la familia Domínguez prácticamente, o sea, no pasa absolutamente por un tema personal, sino más bien una cuestión de criterio nomás, ¿verdad? Y también de disponibilidad de tiempo de las partes, ¿verdad? Y obviamente él igual está disponible absolutamente para cualquier cosa que el club necesite, me manifestó eso en todo momento y seguramente igual va a estar sumándose con nosotros después de esto. Rodrigo, actualmente el presidente de la Olimpia tiene que meter mano en el bolsillo, tiene que poner plata, o tiene que tener esa capacidad, esa sapiencia de saber manejar situación de crisis, un gran administrador. Sí, nuestra experiencia especialmente en estos últimos 3 años fue especialmente lo que dijiste último, ¿verdad? La capacidad de manejo y de gestión de los momentos donde hay que poner o no hay que poner, ¿verdad? Eso es demasiado importante. Nosotros logramos que el club se vuelva o no recurra, digamos, al bolsillo de los directivos de manera permanente, ¿verdad? De repente uno tiene que poner su bolsillo para salvar situaciones extremas, pero puede recuperar rápido, digamos, esa inversión, y ese es nuestro espíritu, ¿verdad? Nosotros a los Olimpia no va a venir nadie a salvarle, nadie va a venir a poner de su bolsillo dinero para que el club siga subsistiendo, y si pensamos eso es irreal, ¿verdad? No, principalmente porque no hay bolsillo que aguante luego esto, ¿verdad? Es una estructura muy grande, el club es muy grande, ¿verdad? Y el club genera mucho, y nuestro objetivo es justamente eso, ¿verdad? Ordenarlo, pensar a futuro, ordenar las finanzas, que es lo que venimos haciendo. Queremos continuar ese trabajo que ya venimos haciendo, y que no tenga que depender de nadie, que no tenga que depender de mecenas que vengan a tener que sacrificar su propio patrimonio por el club, ¿verdad? Y bueno, y tiene que ir camino a eso, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos. Antes de decir con el tema institucional, ¿no pasó la prueba física Juan Patiño, Rodrigo? No pasó, y lastimosamente no vamos a poder contar con él. Bueno, se descarta entonces. Lo del Beto Espínola me decía que es una apuesta más para largo plazo. Claro, Beto es un jugador de selección. De hecho, se lesionó jugando por la selección. Él es de familia olimpista, más allá de su pasado en Cerro. Y creemos y estamos
confiados en que una vez que esté recuperado, él pueda darnos una gran mano, ¿verdad? Una vez que termine su etapa de recuperación. Y sobre su calidad, o sea, no hay mucho que yo pueda decir porque ya todos sabemos, ¿verdad? Es un jugador que tiene una trayectoria importante y bueno, creo que nos va a dar una mano una vez que esté disponible al 100% y lo importante es que él también acepta una propuesta de contrato en base a eso, ¿verdad? En base a que él esté disponible en el club. Entonces tampoco no va a costar dinero mientras no juegue. Rodrigo, ¿qué rol va a cumplir el presidente Miguel Cardona? Porque quieras o no, Olimpia viene de 2 transiciones abruptas, donde justamente el que dejaba la presidencia estaba muy alejado, distanciado por diversos motivos, pero acá el propio Cardona, recuerdo, había dicho que él iba a estar ligado porque él está pendiente, conoce. ¿Qué rol va a cumplir el presidente? Él está súper comprometido con nosotros, él va a seguir, nosotros estamos formando una comisión financiera del club, también con esto, donde él va a estar liderando personalmente esa comisión, y donde obviamente van a estar el nuevo tesorero, y hasta yo, vamos a estar los vicepresidentes también, pero él va a seguir ayudándonos específicamente en esa parte más que nada, y para nosotros eso es muy valorable, ¿verdad? Porque realmente él tiene una expertise espectacular en esa área del club, y fue principalmente su foco en estos casi 3 años de presidencia. Y bueno, en todo momento él nos manifestó que no nos va a abandonar en esa parte, y para nosotros es demasiado importante que él pueda seguir ayudando ahí, ¿verdad? Mencionaste al nuevo tesorero. ¿Quién va a ser? ¿Ya tenés en mente? Va a ser el señor Federico Sichi, el nuevo tesorero. El que está como primero vocal de miembro, ¿no? Sí. Ok. ¿Y algún cambio que pensás aplicar, Rodrigo? ¿Va a ser todo igual la gerencia deportiva, el rol de amarilla, a ese tipo de cosas, apuntó? Sí, todo sigue igual, obviamente también realmente estos últimos 8 meses fueron muy movidos para nosotros. O sea, yo creo que ahora, una vez que ya tenemos claro el panorama cómo va a ser, también vamos a sentarnos también un poco a planificar, pero en principio va a seguir todo igual, y yo creo que va a ser así, ¿verdad? O sea, creo que estamos por buen camino. Obviamente de repente ellos van a necesitar también que se les ayude, que se les dé más armas, más gente en esos lugares, y bueno, eso es lo que vamos a empezar a analizar ahora con más tranquilidad. Rodrigo, ¿y en cuánto tiempo crees que Olimpia se puede sanear económicamente? Bueno, yo creo que el club necesita de un periodo de 5 a 10 años por lo menos para estar completamente saneado, siempre y cuando mantengamos una línea responsable de manejo administrativo, y en ese proceso tenemos que ser muy disruptivos en el pensamiento de cómo el club genera ingresos, ¿verdad? Bueno, Rodrigo, ¿qué actividad te espera, Olimpia consume hasta lo que... Preguntarle, yo la otra vez lo veía hasta con cara de tranquilo, lo veía Cardona en la última conferencia, porque fueron 2 años frenéticos. Vos tenés tu actividad que es muy grande en el tema del espectáculo. Estaba recordando, y seguramente lo conocerá Rodrigo, a Daniel Greenbank, que era el que llevaba todos los grupos más importantes de rock a Buenos Aires, el dueño de la Rock and Pop y agarró Independiente de Avellaneda una época. Y después era un club en España, pero ya ahí ya no le fue bien. Con Independiente fue campeón aquel equipo de Garnero, justamente Daniel Greenbank. Entonces... 2002, exactamente. El gol de Pucineri a Boca, inolvidable, sí, señor. Qué lindo recuerdo. Entonces, Rodrigo, acá es actividad full en 2 cosas muy grandes. No, yo obviamente en mis cosas personales tengo un mes para terminar de organizar. Ya empecé a reorganizar todo hace unos meses.
para que justamente no requiera de todo mi tiempo, porque Olimpia me va a llevar mucho más tiempo que mis cosas personales, pero sí, es una industria que realmente no es muy distinta al fútbol, ¿verdad? Se vive en momentos muy frenéticos, difíciles. Es una industria que está, de hecho, está muy relacionada al fútbol en la manera de llevarla adelante, ¿verdad? Así que por lo menos el entrenamiento ya tenemos. Sí, y hay cancha llena para mañana también en Cansamba, ¿no? Un show que realmente hace mucho y vendió la mayor parte de las entradas. Jugamos en Encarnación y jugamos en Summer mañana. ¿En Encarnación con cuál? Claro, en los dos partidos. ¿Y vos no vas a estar? No, mañana ya está en seminario. Mañana va a ir mi guía. Arranca el 2. Te quería preguntar el último de mi parte de ayer. Este último mes que se encargue eso. Sí, está bien. Pues, aparte está Fito. No, ya está Fito, está Manano ahí. No, y ya de marzo ya, o sea, su presencia en los conciertos no va a estar muy bien visto por la gente de Olimpia, ¿verdad, Rodrigo? Mira, va a salir la foto tipo de, mira dónde está el presidente. Y si hay una combinación de un resultado adverso y... No sé si ya podía mandar. Tú vas a hablar con Maná,